Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. La escóbula de la brújula. Podium Podcast. Ahora que vamos despacio, vamos a contar mentiras tralará. Juan Ignacio Cuesta, ¿cómo estás? Muy bien, aquí pasando frío. Pasando frío, eso será verdad, no es mentira, ¿no? No es mentira, te lo aseguro. Te abrigado. Marcos Carrasco, ¿tú tienes frío? No, yo la verdad es que estoy bastante bien aquí con mi mantica en las rodillas, pero aquí dispuesta a mentiroso histórico 100% como buen pintor que soy. ¿Vas a contar mentiras o verdades, David Sentinella? ¿Cómo lo ves? A ver, yo siempre digo la verdad. ¿Sí? Aun cuando digo mentiras, digo la verdad. Tú no dices mentiras, Jesús Callejo, nunca. Nada, ¿para qué? ¿Para qué? Sí, además me estoy leyendo ahora mismo el Evangelio de San Juan y nos dice que la verdad os hará libres. Pues saludos también de Alberto Espinosa a los mandos técnicos y de un servidor, Fran Izuzquiza, dispuesto a sumergirnos en este programa lleno de verdades y también, ¿por qué no?, de mentiras. Espero que nuestras invitadas, que nos traen muchas mentiras sobre la mesa, lo que nos cuenten sea todo verdad. Son licenciadas en Historia, son doctoras en Historia, profesoras de universidad, son escritoras premiadas además y divulgadoras de historia en medios de comunicación. Voy a saludarlas. María Lara Martínez, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Bien, contenta de estar nuevamente en la escóbula de la brújula. Y contentos nosotros de que estés también con tu hermana Laura Lara Martínez. Hola Laura, ¿qué tal? Buenos días, compañeros y amigos. Tengo una pregunta para las dos. Laura, María, ¿nos vais a contar mentiras o verdades hoy? Vamos a contar verdades. Siempre las hermanas Lara tratamos de arrojar luz a la oscuridad y a esas sombras del pasado y a esas voces silenciadas que quizás en su tiempo no tuvieron la opción, la oportunidad de poder explicarse, voces de niños, de mujeres, de personas que lamentablemente han sido víctimas de la historia a lo largo de todas las épocas, aún viviendo en palacios. Y además es que hacemos nuestra la frase de Mark Twain, el padre de Huckleberry Finn, y es: si siempre dices la verdad, nunca tendrás que recordar nada. De ahí el título de nuestro libro más reciente juntas, Mentiras de la Historia de España. A veces las cosas no son como nos las han contado. Eso es. Editado en Espasa en Planeta. Por Espasa. Bueno, pues ya lo han dicho ellas, el libro y el leitmotiv del programa de hoy. Así que arrancamos con esta escóbula llena de trampitas. Si quisiera poner un titular marketingiano, Jesús, al programa de hoy, diría algo así como: la historia de España como nunca te la habían contado, o hay cosas de la historia de España de las que no te han dicho la verdad, ¿no? Un poquito por ahí. Pero bueno, el programa va a ir más descargado, no va a ser tan, ¿no?, tan oscuro, tan misterioso. Podría ser un buen titular, es verdad que lo vamos a reducir a un ámbito tan geográfico como es España, porque si habláramos de las mentiras del mundo, ni te cuento, ¿no? Y no hace falta ir al pasado. Las de España ya también, ¿eh? No hace falta ir al pasado, sino cada vez que pones la televisión nos insuflan unas cuantas mentiras, ¿no? Y muchas veces camufladas como verdades, lo cual todavía es más peligroso. Pero si hubiera que buscar a lo mejor un titular, un poco que va a definir el programa de hoy, sería eso de que la mentira siempre va con muchos vestidos y sin embargo la verdad siempre va desnuda. Por eso al final provoca escándalo y provoca pues lo que provoca. Pero sí, efectivamente tenemos a dos grandes especialistas, investigadoras, historiadoras, que han escarbado un poco en nuestra historia, la historia de España, y es verdad que se han ido transmitiendo a lo largo del tiempo pues una serie de tópicos. Tópicos, sí, claro. Sobre todo también malinterpretaciones, ocultaciones deliberadas, donde por una parte nosotros mismos nos
achacamos cosas que no hemos hecho o las exageramos, y luego pues también los enemigos ancestrales de España se han encargado también de añadir un poco pues este tipo de elementos que al final pues han generado que la gente se lo acabe creyendo. Es decir, cuando tú vas repitiendo algo durante muchas veces y en muchas temporadas y en muchos gobiernos, pues al final acabamos creyéndolo. Entonces yo creo que es bueno poner luz en la sombra, teniendo también en cuenta un poco ese titular incluso metafísico, ¿no? Y que forma parte también de las metáforas, que al final la ignorancia es la oscuridad y la sabiduría es la claridad, es la luz. Así que vamos a intentar poner un poco luz en estas mentiras de la historia de España, en algunos reyes, en algunos acontecimientos históricos, en algunos sucesos que nos han contado como se deberían contar. Lo que pasa es que creo que la introducción nos está quedando muy grave, muy seria, con ese puntito también oscuro, pero me llama la atención, María Laura, que en vuestro libro, en estas mentiras de la historia de España, comenzáis remontándoos, o llegáis a remontaros, hasta la época prehistórica y las pinturas de las cuevas. Entonces, claro, aquí no hay mucho misterio, o sea, mucha voluntad de ocultar algo, ¿no? Pero, ¿qué pasa con las pinturas prehistóricas? ¿Qué es lo que tenemos que saber o no sabemos? María y yo, en Mentiras de la Historia de España, avanzamos desde la prehistoria hasta el presente, desvelando esos bulos del pasado que han sido instrumentalizaciones con unos intereses, es decir, no han sido mentiras así porque sí, sino porque existía una finalidad, una instrumentalización de la verdad en aras de unos fines. Y la primera de ellas es que las pinturas del arte parietal, del Paleolítico superior, esas pinturas que hay, por ejemplo, en la cueva de Altamira, fueron hechas no solamente por hombres, sino en gran parte por mujeres, por niños, por niñas, y así lo atestiguan las pruebas sobre el tamaño de las manos, es decir, sobre la anatomía del proceso de hominización de aquellas fechas. Ahí hubo víctimas hasta en el propio descubrimiento, ¿verdad, María? Efectivamente, porque el erudito local Marcelino Sanz de Sautuola pertenecía a una acaudalada familia montañesa y un día paseando con su hija, en 1879, con su hija María de 8 años, ella se adentró con un candil por la gruta de Altamira y fue esta la primera que captó los dibujos. Con sorpresa dijo: «Mira, papá, bueyes». Y don Marcelino se quedó atónito, investigó al respecto, no había precedentes de pinturas de arte cuaternario, por lo que fue el primero en publicar en revistas europeas sobre el tema y fue acusado de embustero e impostor. Por Cartayac. Sí, Altamira se volvió para don Marcelino un calvario y hasta ese momento la imagen que se tenía del ser humano en las cavernas era la de un ser rudo, incapaz de producir manifestaciones creativas. Qué casualidad que fue necesario que se hallara arte paleolítico al otro lado de los Pirineos, en Francia, para que se reconociera que el arte cantábrico era auténtico y que Marcelino había dicho la verdad y nada más que la verdad. Pero lo primero que se difundió de Altamira es que había animales, bisontes, pero también hay manos dibujadas en las paredes de la roca. Y de las 9 manos que hay en Altamira, 8 están en la sala de polícromos, donde los bisontes, una mano está al final de la gruta. Y aquí la segunda mentira a desmontar, y es que se habría pensado que las pintaron hombres, varones, porque en la sociedad patriarcal todos los logros han sido atribuidos a los varones. No obstante, por el tamaño y la ubicación en la pared, Laura y yo explicamos en Mentiras de la Historia de España que parece que fueron hechas por mujeres y niños. Es decir, que durante tantas décadas en las que se ha debatido si las pinturas rupestres tenían una función religiosa, mágica, estratégica, decorativa, si eran santuarios, si las hacían chamanes, los tratadistas han olvidado enfatizar que las damas empezaron a pintar en la prehistoria, a pintar de las dos maneras, desde el punto de vista de las artes plásticas y desde la perspectiva del liderazgo. Y no es de extrañar que después de visitar la cueva de Lascaux, Picasso exclamara: «Han inventado todo». De hecho, recuerdo, Marcos, que aquí hablamos del tema alguna vez y subrayábamos la lógica que hay detrás de que si los hombres salían a cazar, tienen que ser las mujeres y los niños los que se queden creando este arte, ¿no? Sí, pero hay una cosa que a mí me dejó fascinado, que es si los oyentes, tanto hombres como mujeres, miran su dedo anular, el dedo anular en los hombres es más largo y el dedo anular en las mujeres es ligeramente más corto que el índice. Entonces esas manos que hay ahí, tanto
en la cueva de Altamira, como en otras cuevas en Argentina, etcétera, etcétera, se ha visto que hay mayor profusión de manos femeninas y de niños en general. Y bueno, según dicen los investigadores y los eruditos en esto, podría ser el motivo de que estas mujeres quedaran en la cueva pues para desarrollar una especie de arte chamánico que quizá propiciara la caza, o sea, un ritual previo para que al día siguiente, si se hace la noche anterior, los hombres tuvieran éxito en la caza. Eso es son especulaciones, pero es una de las explicaciones que se puede dar a eso. Juan Ignacio. Vamos a ver, es que en el arte prehistórico hay que tener en cuenta que es una sociedad, bueno, no es una sociedad realmente, es una cultura completamente distinta a la nuestra. Ten en cuenta que en aquella época, en la época del magdaleniense, solutrense más o menos, y el auriñaciense también en parte, realmente hay un matriarcado. Entonces, al haber el matriarcado no es de extrañar, aunque no lo sepamos con certeza, que fueran chamanas y no chamanes. De alguna manera, lo que sí que está claro es que Leroy Urhan y Henry Braille establecieron que tenían una función mágico-sagrada de alguna manera de reunión entre lo espiritual y lo físico, ¿no? Y además que según algunos estudios que han hecho, como por ejemplo la doctora Elisa Doce, se hicieron en estado de alteración de conciencia mediante ciertas drogas de las que se han encontrado de alguna manera restos. Lo que no entiendo, María, es, de acuerdo, podemos aprender que las pinturas prehistóricas están hechas por mujeres y niños, pero ¿qué sentido tiene ocultar esto o qué sentido tenía ocultar esto? Pues realmente que las mentes estaban tan cerradas que nadie se podía percatar de que esto fuera así. O sea, que había tanta alienación y tanto arrinconamiento del papel creativo de las mujeres y los niños, en una infantilización de las mujeres y en una falta de consideración hacia los menores de edad, que nadie se percató que alguien diferente al macho varón pudiera hacer las pinturas. Con lo cual, Jesús, estamos trayendo un cambio de mentalidad también, claro. Sí, bueno, es verdad que cuando nos vamos tan atrás en el tiempo hay muchas cosas que se desconocen. Es cierto que hubo un matriarcado, es cierto que luego se sabe que hubo también un patriarcado, pero se ve también en los dioses, ¿no? Pasamos de los cultos a las diosas, a las madres de la tierra, por decirlo así, a la Pachamama, y luego se convierte en una época muy determinada en cultos patriarcales, que además sería muy, muy largo de debatir y no es el momento, pero sí me gustaría también añadir algo que ellas lo mencionan en su libro, y es que estas pinturas, cuantos más atrás te vas en el tiempo, y estamos hablando de dataciones que se han hecho en la cueva, por ejemplo, de la Pasiega, en Maltravieso, en Cáceres, en Ardales, en Málaga, donde a través del uranio torio se ha determinado que muchas de estas manos o muchas de estas pinturas tienen más de 66.000 años. Es decir, y aquí habría que también desbancar otra mentira que nos han transmitido. No estarían hechas por Homo sapiens, sino por neandertales. ¿No es así, María? Eso es, además, es que el neandertal ha sido, eclipsado en muchos aspectos por el Homo sapiens. Se ha visto como el Homo sapiens es el primer animal o el primer ser artístico, pero eso lo podemos desmentir, como bien decías, a través de otros hallazgos arqueológicos. Por ejemplo, en el este de Europa se han encontrado joyas que pudieron realizar los neandertales con garras de ave. Y bueno, una persona que está realizando orfebrería es porque ya tiene una idea de abstracción en su cerebro y también es un arte, de manera que habría que sustituir esa imagen del Homo sapiens. Hay tantas categorizaciones. En su momento se habló indebidamente del eslabón perdido, pero se habla del habilis, el erectus, luego de distintas otras variantes que se van colocando en el árbol genealógico de la humanidad, los denisovanos, los floresiensis, los luzonensis, en función de los yacimientos donde se han encontrado. Y es que la filogenia humana se complica y sobre todo tenemos que tener una perspectiva mental abierta para darnos cuenta de que todo esto son categorizaciones antropológicas que realizamos muy a posteriori del momento en el que vivieron aquellas personas, y que el hecho
de hablar de mujeres y de niños como artistas en la prehistoria no obedece a que el liderazgo esté de moda y que se estén incluyendo otros sujetos como agentes de la prehistoria y de la historia, sino a métodos científicos e informáticos muy sofisticados que por todos los continentes permiten desde la biología evolutiva a los equipos demostrar que existe una relación en la medida de los dedos de la mano que difiere entre hombres y mujeres, y que si aplicamos esa investigación a la historia a partir de registros muy completos, pues vemos que las manos estampadas en las cuevas, tanto en negativo como en positivo, pertenecen a hombres o mujeres, y que la mayor parte de las manos fueron realizadas, esos dibujos, a través de minerales, soplando por la caña de un hueso o una caña vegetal, con lo cual otra mentira que quitamos, y es la de que estaban hechas con sangre las pinturas. Sí, hay una cosa que quería deciros, sí, ahí precisamente lo que ha dicho ahora mismo nuestra invitada. Desde ahí viene la invención del aerógrafo, no os lo perdáis, porque con una caña vertical y una caña horizontal, justo si la aplicas en el borde y abajo de una de estas, de la vertical, pones un cuenquecito, lo que haces es que soplas por ahí, se produce el vacío en la caña vertical y ahí tienes el primer aerógrafo de la historia. Luego habéis dicho otra cosa, que se está descubriendo que esas parcelaciones entre los neandertales y los cromañón seguramente tuvo que haber intercambios y se está investigando que ahora mismo, pues bueno, tenemos mucho de ADN neandertal, y de hecho, y os digo un dato, tanto hombres como mujeres estamos aquejados del tema de la muela del juicio, que esto es una cosa, bueno, yo me la tuve que quitar ayer y es especialmente dolorosa. ¿Sabéis por qué, no? Porque el neandertal tenía el espacio retromolar detrás, bueno, tres cosas: el moño occipital, el arco supraorbitario y el espacio retromolar. Pues ese espacio retromolar que nos proyectaba la boca hacia adelante, nuestra cara como cromañones está quedando más plana y sin sitio para esas muelas, con lo cual cada vez tenemos sitio no tenemos sitio para eso y hay que extirparlas. Fijaos hasta qué punto, bueno, esto me da la pista de que sí que podamos tener, pues ese ADN neandertal y que estamos fusionados, tanto mujeres como hombres. La evolución sigue, de hecho, se piensa que en el futuro se van reduciendo las operaciones de apendicitis, porque tiende también a acortarse. Me podía haber tocado ya antes, cachis. Juan Ignacio. Bueno, hay un caso muy concreto que creo que María conoce perfectamente, que es el caso de la Cueva de los Casares en el centro de España, arriba de Saelices, que muchos hemos visitado en muchísimas ocasiones, porque además es donde se celebraban las fiestas del Bosque de Cebrián. Esta cueva, la Cueva de los Casares, investigada por Balbín, el arqueólogo Balbín, demuestra que allí los petroglifos, allí no hay pinturas, hubo pinturas pero desaparecieron, pero los petroglifos que hay sí fueron hechos por neandertales. Distinguí antes, Juan Ignacio, entre dos palabras: cultura y sociedad. Claro. Y si os parece, vamos a avanzar hacia una etapa posterior. María, siempre nos han dicho, si hablamos de organización social y política, que el primer parlamento se instauró en Gran Bretaña. Y venís a contar que no es verdad. Así es, siempre que escuchamos la palabra parlamento nos trasladamos imaginariamente a las Islas Británicas, al Reino Unido, pero realmente es que los orígenes del parlamentarismo son más antiguos en la península ibérica y en concreto en León, y así está reconocido por la UNESCO. Jesús Callejo asiente orgulloso. Hombre. Efectivamente, además reconocido por la UNESCO en el 2013, cuna del parlamentarismo a nivel mundial, que quede constancia. Y un poco antes, con los visigodos, en el Cuarto Concilio de Toledo, en el Canon 75, ahí donde se hablaba de que a la muerte del rey el sucesor sería elegido por los magnates y se condenaba a los clérigos que tomaran las armas contra el monarca, ahí se ha visto también
que pudo estar escrita la primera Constitución de Europa, es decir, el primer texto programático para una comunidad, podríamos llamar un reino o una nación. Pero andando en los años nos situamos en 1188. Alfonso IX, padre del futuro Fernando III el Santo y abuelo de Alfonso X el Sabio, convoca en León una curia regia o consejo real. Conforma el presidente de unas cortes porque a esa reunión de Alfonso IX acuden representantes de la nobleza y del clero, pero por primera vez asisten también representantes elegidos por el pueblo. Por eso es el precedente de las cortes. Ya no solo un parlamento, sino un parlamento relativamente democrático. Claro. Sí, con voz y voto de ciudadanos elegidos. Y en ese Parlamento, además, va a surgir una Carta Magna, la Carta Magna leonesa, en la que el monarca Alfonso IX declaraba: en el nombre de Dios, yo, don Alfonso, rey de León y Galicia, habiendo celebrado curia en León con el arzobispo de Santiago de Compostela y los obispos y los magnates de mi reino, y con los ciudadanos elegidos de cada una de las ciudades, ahí el poso democrático, establecí y confirmé bajo mi juramento que a todos los de mi reino, tanto clérigos como laicos, les respetaría las buenas costumbres que tienen establecidas por mis antecesores. En ese marco es en el que se redactan los Decreta de León, que son la prueba más antigua de la participación del pueblo en la toma de decisiones políticas junto al rey y a los estamentos privilegiados. En el articulado de los 17 estatutos o decretos se reconocían derechos, garantías, libertades, a la vez que se obligaba al cumplimiento de la ley a todos los estamentos sociales. Era una sociedad piramidal, una sociedad estamental, pero desde el soberano hasta el último de los súbditos estaban obligados a cumplir esa ley. En otras naciones de Europa hay que esperar más que en León para que participen los ciudadanos en la toma de decisiones políticas. En Alemania, la burguesía se suma a la dieta en 1232. En Inglaterra, el estamento popular consigue representación en el Parlamento en 1265 y en Francia en 1302. Y sin embargo, en España, en León, en la primavera de 1188. Ya en la Basílica de San Isidoro, que conste. Sí, señor. Eso es. Hay un boceto, diría yo, de Parlamento que le llaman, bueno, he estado en Valencia hace pocos días y he vuelto a retomar el concepto del Tribunal de las Aguas, que es antiquísimo, que viene de los tiempos de los romanos, para dirimir las diferencias que había entre los campesinos sobre el uso de las aguas, ¿no? La famosa frase «parle vosté, calle vosté». Y eso era que, bueno, incluso se pudo instituir en tiempos de Jaime I el Conquistador, que las personas del Reino de Valencia y los ciudadanos ahí dirimían, claro, no a base de mamporros, sino esto es para mí, esto es para ti, sino que se juntaban en la plaza y había un juez en que decía: ¿por qué quiere usted acceder a esta agua, Bueno, y el individuo pues daba sus razones de por qué los linderos tenía que ser así, asado, pero la famosa frase «parle vosté, calle vosté», pues viene de ahí, es como, yo digo, ¿no?, entre comillas, un boceto de parlamento, ¿no?, que viene desde antiguo, desde los romanos. De justicia, sí. Estamos llamando a la revolución, Jesús, David. Estamos llamando a un cambio, vamos. No, hombre, la revolución que incluso en esa creación del concejo y de ese inicial parlamentarismo, y ya no solo, como decía María, ya no solo se estaba hablando de las normas de comercios y tal, sino también que ya se incluía también los derechos de la mujer. Y estamos hablando, fíjate, de una época muy temprana, en 1188, con lo cual, o sea, muchas cosas actuales, o sea, ya no son tan actuales, sino sencillamente es como el recordar lo que ya se había implantado, ¿no? Aunque evidentemente también era otra época y en otras circunstancias. Pues con eso de los derechos de la mujer, María, te lo digo a ti también, estamos llamando a la revolución. Es verdad. Como decía una zarzuela, si las mujeres mandaran. Ahí está, gigantes y cabezudos. Hombre, mira, fíjate, digo, seguro que sale aquí la enciclopedia de la zarzuela andante. Tío, levantaba Juaní la mano y no sé si es por la zarzuela también. No, yo no he dicho el título porque ya imaginaba que David lo iba a completar. Unas cuantas veces la he hecho. Un cantecito.
Yo lo que me refiero es que ha habido algunas mujeres que ya tenían grandes privilegios en la historia de España, incluso llegando por motivos dinásticos al reinado. Por ejemplo, la historia concreta de doña Urraca, mujer de Raimundo de Borgoña y tal, que era bastante más importante que su marido y era la que mandaba en su reino, ¿no? Entonces, pues claro, no siempre las mujeres han estado relegadas en muchísimas razones. Por ejemplo, el caso de Beatriz de Galindo pues, es paradigmático. En muchas ocasiones las mujeres han tenido bastante poder en el pasado, aunque pueda parecer mentira, ¿no? Pues mira, tampoco es verdad que las mujeres del pueblo. A veces también, en general, gente de élite. Me viene muy bien que digas esto, porque la siguiente protagonista de nuestras falacias es precisamente una mujer con mucho poder. Y hete aquí que se cuenta, María, que un día Isabel la Católica se levantó con ganas de jarana y dijo: hasta que no conquistemos Granada, yo no me cambio la camisa. Y entonces, claro, pues pasaron los tiempos y la camisa de Isabel olía a lo que olía. Sin desodorante. Nada, una cosa loca. ¿Esto es verdad o no, María? Eso es otra falsedad de la historia que se ha ido repitiendo como un tópico. Y es que a Isabel la Católica le gustaba la moda, con lo cual es muy difícil que ella pudiera pronunciar esa frase, imposible, a pesar de su resignación o de sus ganas de tomar Granada. Curiosamente, ahora que hemos estado como profesoras Erasmus+, Laura y yo en Oporto, este otoño en los supermercados nos encontrábamos con que en Portugal, a lo que aquí llamamos granadas, a esa fruta se la llama Roma. ¿Ah, sí? Fernando el Católico sí que dijo la frase de arrancaré uno a uno los granos de la Granada, Granada que hoy está también en el escudo del Estado español. A Isabel la Católica le gustaba tanto la moda que sus confesores como Hernando de Talavera le echaban la bronca por esa cuestión, porque consideraban que no era propio en una persona humilde de espíritu que gastara tanto en trapos realmente, porque claro, eran retales que tenía que llevar a una costurera o a un modisto, diríamos hoy, o modista, para que pudiera realizarle las camisas y los vestidos. La camisa era como el vestido que iba por debajo de las túnicas o de esa ropa más ceremonial. Pero Isabel la Católica siempre le contestaba a los confesores que la dignidad de reina se tenía que vestir de acorde a su estatus, con lo cual que ella tenía que llevar las mejores galas. Así que otra mentira, el bulo de la camisa. Y alrededor de Isabel la Católica hay muchísimas más, ¿no? No vendió sus joyas para sufragar el viaje de Colón. Aunque creo que, claro que no. el hijo de Colón, Hernando, creo que es el que difundió esa trola. Pues es que realmente el viaje de Colón lo paga en buena parte un converso valenciano, Luis de Santángel, tesorero de la Santa Hermandad, que paga 1.100.000 maravedíes. El primer viaje, el de 1492, se estima que cuesta en torno a 2 millones de maravedíes. ¿De dónde salieron el resto de monedas? Bueno, pues unos 500.000 maravedíes los puso Colón, el resto, bueno, pues ahí queda en un limbo, se lo prestarían sus amigos, aunque de lo que aportó Colón también le debieron aportar sus amigos parte. Y la cuestión es que, por ejemplo, cuando viajas por el mundo y cuentas la epopeya que fue el reunir 2 carabelas y una nao para viajar a América, pues el hecho es que resulta paradójico tener que explicar que a la vez que se estaban abriendo nuevos mundos con el viaje por el Atlántico, esas tierras desconocidas que Colón pensaba que era Zipango, Catay, pues que a la vez que se estaba ensanchando la frontera del mundo conocido, se estaba expulsando a los judíos de España. Y es que fue así, en 1492, el 2 de enero, la toma de Granada.
Después, en el verano, es cuando salen las carabelas y la nao, la Pinta, la Niña y la Santa María, pero en medio se ha tomado una decisión totalmente injusta y es la expulsión de los judíos. Se estaban poniendo los cimientos del Estado moderno y durante siglos se ha justificado así, que se quería una sola ley y una sola religión, pero el hecho de que los conversos gozaran de tanta presencia en la corte, fueran los médicos, tanto en Aragón como en Castilla, al padre Fernando el Católico, a Juan II, la ópera de cataratas, un converso al padre de Fernando el Católico, Juan II. Se daba el caso de que los dos padres de Isabel y de Fernando, consuegros entre sí, se llamaban Juan II los dos, el de Castilla y el de Aragón. Y entonces, bueno, pues cuando se manda expulsar a los judíos, sí que se les da un decreto de conversión, y en ese caso se podían quedar en España, pero claro, era una conversión forzosa, con lo cual era una expulsión, y durante 500 años esos judíos siguieron manteniendo la añoranza por Sefarad y un idioma que era oral, el judío español, y que se convirtió en un idioma estudiado en las cátedras americanas, el idioma sefardí, que se lo llamó ladino también, o se lo sigue llamando, pero claro, cuando buscas en el diccionario de la RAE el término ladino, pues también te das cuenta de que son barreras mentales y prejuicios que hay que quitar. Y el hecho de que los conversos incluso financiaran el viaje de Colón, pues es otra de las injusticias, porque se los instrumentalizaba para los pagos y luego, sin embargo, se los expulsaba, como le afeó la conducta a Fernando el Católico. También el sultán está echando riqueza de España. En el Palacio Real hay una escultura monumental de Isabel la Católica en Madrid, donde aparece ofreciendo el joyero con sus alhajas para pagar el viaje a América. Hasta en la piedra, esos estereotipos pues se conservan a día de hoy. Tú, María, de pasada ya has desmitificado otra falacia, ¿no? Siempre se habla de las 3 carabelas de Colón. Acabas de decir claramente que eran 2 carabelas, la Pinta y la Niña, y la otra era una nao, ¿no? La que en principio se llamaba la María Galante y luego se rebautizó como la Santa María. Pero es cierto que luego de la conquista de América también se han dicho muchísimos errores, imprecisiones. Algunas incluso han pasado al acervo popular con expresiones como quemar las naves, ¿no? Asociado a Hernán Cortés, que realmente no quemó las 11 naves de la expedición a las costas mexicas, sino que las barrenó, y así lo dice uno de los grandes cronistas de Indias, que era Bernal Díaz del Castillo. Es decir, que es verdad que luego, ¿no? Luego comentaremos, ¿no? otro tipo de aspectos, pero alrededor de la conquista de América hay frases que han pasado, incluso hechos históricos que se daban por cierto, como esto de quemar las naves, que se utiliza como una expresión muy popular y que no era verdad. ¿Hay más expresiones de este tipo que tú conozcas? Bueno, mantenerse, por ejemplo, también en sus 13 por el Papa Luna, Benedicto XIII. Hay muchas expresiones que vienen de aquella época, como también de la Santa Hermandad, lo de a buenas horas mangas verdes, y es porque la Santa Hermandad se decía que siempre llegaba tarde. Luego ya saltando de la expresión a hechos reales, otro de los aspectos que contamos en Mentiras de la Historia de España es que el Santo Niño de la Guardia fue una operación de propaganda y que es una de las mentiras más flagrantes de la historia de España, la existencia de un supuesto niño martirizado por los judíos en el siglo XV. En las canciones de corro que se han estado estudiando en los colegios hasta hace nada de tiempo. Y el santuario existe, por cierto, María. Sí, y se hablaba, por ejemplo, de los perros moros, claro, términos totalmente despectivos que no se pueden mantener hoy, y niñas que eran asesinadas en la Edad Media por el choque entre las creencias del Islam y del cristianismo, o también del judaísmo. Es cierto que hubo expulsiones durante toda la Baja Edad Media en los reinos de Europa hacia los judíos, que hubo pogromos, que hubo asaltos a las juderías, que se los acusó de realizar sacrilegios rituales, pero en concreto es que en las fechas inmediatas al Santo Niño de la Guardia y su supuesta desaparición, pues es que no se produjo ningún acontecimiento de esas características, aunque en este pueblo toledano se sigue celebrando la fiesta. Bueno, muy bien que se celebre con toda la geografía que se creó desde la poesía y desde la teología, porque en ese momento previo a la expulsión de los judíos no hubo ningún SOS
por un niño desaparecido y cogido presuntamente por los judíos. Es curioso porque cuando yo lo he visitado un par de veces, ¿no? El santuario del niño de la Guardia, ahí en Toledo, hay exvotos. Es decir, cuando hay exvotos es porque hay gente que se ha sentido agradecida a los supuestos milagros que ha hecho este niño, que como bien decía María, no tiene ninguna credibilidad histórica, que formaba parte un poco pues, de las difamaciones antisemitas que hubo en aquella época, porque esto estaríamos hablando. Dicen que esto además fue como la gota que rebasó el vaso para que los judíos fueran expulsados en 1492. Pero es que al lado del Santo Niño de la Guardia también está el Santo Niño de Sepúlveda o también el de Zaragoza. En otras partes de Europa también había este tipo de infanticidios y luego se demostró que no eran verdad, pero que servían para estimular y enfurecer a la población en contra de toda la comunidad judía. Pero es curioso porque ya digo, como bien le decía Maese, ese santuario existe y hay exvotos. Yo he visto hasta trajes de novia y cascos de motos ofrecidos al Santo Niño de la Guardia. Pues escobuleros, sobre esta cuestión, si queréis profundizar, os recuerdo que hace nada publicamos un programa llamado El legado sefardí, donde hablamos largo y tendido respecto a los motivos de la expulsión del pueblo judío de España en aquella época. Pero te quería hacer una pregunta, María, volviendo al ejemplo de la camisa de Isabel la Católica, y me he acordado del caso anterior del Parlamento británico. Hemos hablado muchas veces aquí en La Escóbula de cómo los británicos y después los norteamericanos han vendido muy bien su historia, y no tanto los españoles, ¿no? Luego saldrán más ejemplos. Pero tengo la sensación, aquí te hablo como un auténtico ignorante, y tú eres profesora y doctora en historia, de que los reyes católicos sí tienen esa imagen grandiosa. Es evidente que han sido muy importantes en la historia de España. Una imagen grandiosa que quizá ha sido engrandecida con propaganda como esta idea de no me cambio la camisa hasta que no conquistemos Granada. Así que ahí sí tenemos a nuestro favor quizá una propaganda que ha vendido muy bien la imagen de los Reyes Católicos. Sí, porque los estereotipos, bueno, pues también tienen esa otra dimensión de propaganda, y a lo mejor hay personas que no pueden situar a un rey en su siglo, pero sin embargo sí que han oído alguna frase relacionada con él o algún epíteto, como por ejemplo Pedro I el Cruel. Bueno, pues se quedan así las personas también con una idea de los personajes de la historia de España. Las versiones oficiales están reñidas con las mentiras en la mayor parte de los casos, porque quien escribe la historia durante siglos han sido los vencedores, los cronistas, y esos estómagos estaban agradecidos a aquel que le procuraba el sustento. De todas maneras, vemos también cómo otras naciones han engrandecido incluso más a sus personajes. Es cierto que los reyes católicos han pasado bien el juicio de la historia. Por supuesto que no podemos justificar la expulsión que hicieron de los judíos, ni el establecimiento de la Inquisición, ni tantas medidas que tomaron, pero incluso en la Segunda República, a partir del 14 de abril de 1931, no se erosiona la imagen de Isabel. Y bueno, el franquismo después metería hasta en la sopa la leyenda de los reyes católicos, la sección femenina, y eso ha hecho, pues, digamos, más daño que favor a la historia, en tanto en cuanto cuando una figura o un personaje es rodeado de una nebulosa de hipérbole, de exageración, pues podemos llegar a pensar ¿y qué era verdad de aquello que nos contaron? Claro. Que los personajes son seres de carne y hueso, como contáis aquí en todos los episodios de La Escóbula de la Brújula, y no pasa nada por reconocer, por ejemplo, que el Cid lo pasó muy mal por el trato que le daba Alfonso VI, un rey que le hizo acoso laboral, porque siendo el mejor de sus caballeros, pues no es lógico el destierro ni las penurias que va pasando él con su mujer, con Jimena, a pesar de que después ellos llegaran a tener tanto poder o más que Alfonso VI en determinados lugares como Valencia, y que las hijas de el Cid, aunque el Cantar de Mío Cid es cumbre de los inicios del castellano y no le vamos a enmendar la plana al juglar anónimo, por supuesto que no, pero las hijas del Cid no se llamaban Elvira y Sol, sino Cristina y María. Estuvieron casadas con dos templarios, que eran los verdaderos yernos del Cid, no los infantes de Carrión, que eran unos desagradecidos y unos desalmados y que se portaron muy mal con las chicas literarias del Cantar de Mío Cid. Y el temple nos lleva nuevamente a ese viaje de 1492
a América, porque a través de la Escuela Naval de Sagres y de Portugal, de don Enrique el Navegante, esa flota perdida de la Rochelle en plena Edad Media, pues pudo transmitir su legado náutico a los portugueses, y ahí está el enigma de si alguien llegó a las Indias, esas tierras desconocidas, antes que Colón, y la versión del piloto anónimo que le pudo contar a Colón que había una ruta hacia Occidente con la que se esquivaba el Mediterráneo y el entregar las mercancías a los turcos. Me hace gracia que hayas hecho la referencia a los epítetos que se ponen a ciertos personajes históricos, especialmente a los reyes de la historia de España, porque nuestra siguiente protagonista, pues yo diría que se llevó, si no el peor de todos, uno muy malo. Hace bien poquito nuestro compañero, amigo y colaborador de la Escóbula de la Brújula, Jorge Guerra, que tiene muchas facetas, aparte de humorista, de monologuista, de veterinario en vidas pasadas, de guionista, colaborador en radios, en televisión, también es autor, es escritor, es autor teatral. Y hace bien poquito estrenó su nueva obra teatral, Culpables, con gran éxito. Por cierto, Jesús, tú estuviste allí, David también. ¿Qué tal la experiencia? Estuve con David ahí, sí. No, excelente. Una obra teatral muy enriquecedora, con 2 actrices exclusivamente en el escenario, contando historias y empezando, pues eso, con la historia de España y con ciertas cosas que se han divulgado, entre ellas esta protagonista, que además es también la protagonista del libro de María, ¿no? de Juana I, no la reina loca, sino la reina cuerda. Y nos llamó tanto la atención que cuando terminó la función, bueno, le felicitamos, por supuesto, tanto a las actrices como a nuestro querido compañero Jorge, y se lo comentamos. Digo, oye, si nos dais permiso, podemos colocar una parte de ese diálogo, de ese monólogo, en este caso, ¿no?, de una de las actrices, porque nos parecía como muy representativo de cara a introducir este tema, en el que ahora seguro que María pues nos va a ampliar muchísimo más, pero que en el fondo pues está también lleno de esos tópicos que han continuado a lo largo del tiempo y que han llegado a nosotros, ¿no? Casi siempre cuando se habla, yo qué sé, de Felipe IV y del rey pasmado, o Carlos II el hechizado, o Juana la loca, bueno, pues a lo mejor hay que cambiar esos epítetos. David, recomiendas la obra, ¿no? Sí, hombre, vamos, está fantástica. A mí, yo me llevó una sorpresa, me pensaba que sería algo más serio. También porque sabía que tocaba temas históricos, ¿no? Pero la puesta en escena es muy atrevida. La obra está Culpables, que la producción es de Atacama, y la verdad es que merece muchísimo la pena porque toca la historia, toca la realidad de la mujer a lo largo de la historia, pero bueno, te ríes, te cabreas, pasas por todos los estados de ánimo, ¿no? Y entonces la verdad es que chapó por la puesta en la escena y por las 2 actrices que hicieron un trabajo maravilloso. Y por supuesto el texto de Jorge, que vamos, que estoy para decirle envíamelo, porque hay algunos que son unos monólogos, vamos, que no tienen precio. Pues uno de ellos, como decía Jesús, es el de Juana I de Castilla, más conocida por todos como Juana la Loca. 13 Alfonsos hemos tenido. El católico, el batallador, el casto, el magno, mira, como el jabón. El sabio, el justiciero, el pacificador y el africano. Fernandos hemos tenido 7. El grande, el católico, ese era mi padre, Fernando VII. Y una placa que reza el deseado, no el felón. Carlos hemos tenido 4. El primero el mío, el César, mi hijo. Y al César lo que es del César. Y lo de su madre también. Nunca me perdonó que lo parieran un retrete. Nació como una mierda y como tal se comportó con su madre. Felipe hemos tenido 6. El primero es mío, el hermoso, valiente desgraciado. ¿Cuántas Juanas ha habido, Yo, la primera y la única. Reina todopoderosa del reino en expansión más grande del mundo. Juana I de Castilla, Juana la Loca. Cágate, lorito. Casi 50 años estuve yo encerrada en una torre. 46 años.
Los mismitos que estuvo reinando, me cago en la puta, no quiero decir el No nombre. lo digas, no lo digas. Sí que lo digo, No, sí, no. Felipe V, Felipe de Anjou, el primer born. Y ahí se queda el monólogo. De hecho, María, como decía Jesús, tú has querido reivindicar la figura de Juana I de Castilla en un tomo publicado hace unos meses, editado por Secotia, que es Juana I, la reina cuerda. O sea que, ¿estaba loca o no estaba loca? Me ha hecho mucha gracia la frase de al César lo que es del César y lo de su madre también. Bueno, pues es que realmente es el personaje más maltratado de la historia de España y podemos decir que uno de los más maltratados de la historia universal. Siendo una persona, una criatura que tenía todo a su alcance, ¿cómo se le pudo torcer tanto la vida a Juana? Juana I, la reina cuerda, es mi nuevo libro. Ahora ha salido la tercera edición y va a salir también la edición de bolsillo. Y yo confieso que cuando empecé a escribir años atrás este libro, para el que he estado también viajando, tanto Laura como yo, como profesoras Erasmus Plus en Suecia, en la Universidad de Gotemburgo, porque una de sus hijas, Isabel, fue reina de Suecia, también en Cerdeña, en Polonia, y luego contaré cosas mágicas que me han pasado también escribiendo el libro, pues yo quería justificar la depresión de una mujer encerrada casi 47 años. Cuando leyendo a Pedro Mártir de Anglería, el cronista que fue su profesor y que por eso fue doblemente traidor con ella, pero que después se convirtió en una persona agradecida con Felipe el Hermoso y con el padre de Juana, con Fernando el Católico, bueno, pues tergiversa la historia, repite unas falacias que después los copistas van a ir, como su nombre indica, pues poniendo tal cual en sus escritos, y eso llega 500 años hasta el presente y a cuadros majestuosos como los de Ixbert o los de Pradilla, que están en las mejores pinacotecas como el Museo del Prado, pero que son mentira las escenas que están recreando. Son verdad porque realmente desenterró al cadáver, pero es mentira ese pozo de locura que se le achaca a Juana, porque el exhumar el cadáver de su marido tenía un significado que cuenta en Juana I, la reina cuerda. Por eso, después de estar los primeros meses investigando y redactando el libro, como decía, para justificar la depresión, di un giro a la obra y consideré que lo que tenía que hacer era justificar que estaba cuerda, porque me encontraba que estaba cuerda. No lo hacía por ninguna moda imperante, es que Juana estaba cuerda y bueno, se le puede lanzar el reto a cualquier persona de que esté 47 años encerrada sin dispositivos tecnológicos como tenemos hoy y sin ninguna posibilidad. Y con ellos, ya te claro. digo. Hombre, la verdad es que a partir de ahí sí que es para volverse loco. Sobre todo, pues eso, cuando ves que tu padre te ningunea y tu propio hijo luego te ningunea también. Con lo cual, ahí sí que es, con torre o sin torre, la locura sería lógico que apareciera. Sí, es que además, si me permitís, hay un cuadrazo enorme en el Museo del Prado llamado, pues es decir, Doña Juana la Loca, de Francisco Padilla, el mismo autor de la rendición de Granada, que contribuye poderosamente a cimentar esa idea de esa perturbada Juana la Loca. Y en eso, si recordáis, como bueno, pues hay una parada, retrata una parada de lo que podría ser el féretro, hay gente rezando, hay a ambos lados de ella cortesanos, pero es que lo que estriba realmente esa sensación de locura, aparte de la propia expresión del personaje principal que está de pie con un humo detrás, una fogata y todo el mundo allí calentándose en un día de frío, con esas manos crispadas, son las mujeres que lo están mirando como diciendo, anda, fíjate tú esta mujer, esta tía loca, porque es que la expresión de los personajes que hay ahí es como diciendo, la que nos ha montado aquí, que es una peregrinación desde Miraflores hasta Granada, nada menos, con el féretro que está oliendo ya a muerto, diría yo, y más que muerto, y es precisamente por eso, porque esas leyes que tú comentas en el libro, María, o esas tradiciones, decían que no se podía casar ninguna mujer con el esposo todavía insepulto, que esa era la realidad de esta cuestión, porque Juana la Loca lo que forzó fue esa situación. O
sea, bueno, pues no lo entierro. Pues entonces si no lo entierro, pues no me caso. Con lo cual, esto, fíjate, Francisco Padilla recibe una medalla de honor por este cuadro alucinante que dices, vale, pues si todos estos cuadros historicistas cimentan estas mentiras, que un poco como Don Pelayo y Covadonga, que tiras del hilo y te das cuenta que todas esas cosas que se cuentan en ese cuadro pues no fueron así. Es decir, bueno, también ha habido un poco de mucha escenografía, mucho, bueno, convertir un guión en otro, pues bueno, por los propios intereses políticos del momento, porque también fueron las exposiciones nacionales lo que contribuyó a este cuadro, ¿no? Historicista de esta época, ¿no? Eso te iba a preguntar, María, ¿pero todo esto es por una cuestión de interés político, de interés de lucha de poder, o cuál es el motivo de esta historia tan increíble? Sí, en su momento era lucha de poderes, porque es que a Juana le pudo tocar en su familia un hombre ambicioso, pero es que le tocaron 3, su padre, su marido y su hijo. Sufrió el maltrato de los 3 verbalmente o físicamente en algunos casos, y pudo ser apodada como la reina sabia o directamente con su ordinal, Juana I de España, porque fue la primera soberana de los Territorios Unidos, pero sin embargo se le puso lo de la loca. En los cuadros de Pradilla, además, es que igual que en otras obras de teatro y creaciones culturales del romanticismo y de principios del siglo XX, igual que pasa en algunas plazas y calles, leemos que pone la reina Doña Juana la Loca, es decir, que chirría eso de doña y loca, como te dan un tratamiento y luego, sin embargo, aparece un despectivo así. Y esas mujeres que decía Marcos que aparecen en el cuadro de Pradilla, en el del traslado del cadáver de Felipe el Hermoso, pues los oyentes pueden buscar. En el libro Mentiras de la Historia de España está reproducido, y en el de Juana I, la reina cuerda, publicado en Almuzara, también está toda esta galería fotográfica, pero pueden buscarlo también en internet, la obra de la reina Doña Juana la Loca, recluida en Tordesillas con su hija la infanta Doña Catalina, obra de Francisco Pradilla de 1906, está en el Museo del Prado, y vemos que las 2 mujeres que se están calentando al lado de la lumbre y que están cosiendo, pues la miran con esa misma cara de decir, ahí está la demente, bueno, que haga lo que quiera, sí, porque si no se va a enfadar más. Y mientras que Juana está jugando con su hija, que es pequeña y está con muñecas, porque Juana es que fue la única maestra que tuvo esa chica. Catalina nace de manera póstuma después de la muerte de Felipe el Hermoso y se educa hasta 1525 con Juana, y vive todo el confinamiento de Tordesillas en su primera etapa, y no se quiere ir a Portugal cuando su hermano le busca como marido el rey de Portugal, porque ella quiere seguir con su madre, y la única maestra que había tenido de matemáticas, de lenguas vivas y muertas, de dibujo, de historia sagrada, de todas las disciplinas, la única maestra que había tenido era Juana. Eso nos lleva a pensar si no estaba viviendo Juana una doble realidad aposta para disimular a su hija la situación. Es decir, en vez de decirle a su hija, mira qué mal nos están tratando y qué mal estamos aquí, su hija se daba cuenta porque defendía a su madre en muchas ocasiones, pero sin embargo creció feliz y sabiendo que su madre era la persona más cuerda. Es decir, que estaban como en el campo de concentración de la vida es bella, el padre y el hijo, pues así estaban Juana y Catalina en Tordesillas, refugiándose una en la otra y siendo felices a pesar de la reclusión. Pero claro, cuando en 1525 Catalina se va a Portugal porque la casan por matrimonio de conveniencia con el rey de Portugal, los lusitanos muy contentos decían que era la mejor reina que podían tener y todas las cortes se la disputaban, y fue una madre para los portugueses Catalina, la hija de Juana. Sin embargo, Juana se quedó más sola y todavía le quedaban 30 años hasta que falleció un Viernes Santo en 1555, el día 12 de abril, dirigiendo a Cristo las últimas palabras, Jesús crucificado sea conmigo, cuando le habían dicho que estaba embrujada, que era una bruja, que estaba endemoniada, que había que exorcizarla, todo por tener una visión más elevada de la religión que las personas que la atendían con el cargo de loqueras. Jesús. Lo que es curioso es que, a ver, Juana, de hecho, nunca fue declarada como incapaz por las Cortes de Castilla. O sea, ni efectivamente nunca se les retiró el título de reina. Así que
por otra parte, ella podría haber gobernado perfectamente, había podido reinar. Otra cosa es que, bueno, pues tanto uno como el otro le dejaran o no. Claro. Claro. Y cuando estalla el movimiento de las comunidades es su gran oportunidad, porque las Cortes eran las aliadas de Juana. Cuando se dice, por ejemplo, que las Cortes de Cataluña o las Cortes de Aragón tenían una capacidad de representatividad mayor que las Cortes de Castilla, bueno, es verdad que las Cortes de Castilla no estaban organizadas en 3 brazos, eran las ciudades con procuradores las que enviaban allí sus representantes. 52 es el número más estandarizado de procuradores que tuvieron las Cortes de Castilla, pero aunque no sirvieran de mucho en el sentido de que los reyes de España tomaban las decisiones y subían los impuestos y la alcabala y el servicio de millones, como vemos luego en el siglo XVII, con Felipe III, con Felipe IV, y cuando hay bancarrotas apretan más la tuerca y giran un poco más la rueda de subir los impuestos, pues a pesar de que no se hiciera caso a las Cortes de Castilla en la toma de decisiones, las Cortes de Castilla sirvieron para algo en su historia, sirvieron para levantar el ánimo a Juana, porque Juana estaba convencida de que las Cortes valoraban su papel y las Cortes tenían una visión positiva de Juana. A las Cortes de Castilla, a los procuradores y a los grandes les caía generalmente muy mal Felipe el Hermoso, veían que la estaba utilizando y que era una persona avariciosa, pero realmente pudieron hacer poco. Hay un pasaje de Juana I, la reina cuerda, donde hablo del momento en el que vienen vía Londres, Felipe el Hermoso y Juana de Flandes, pasan por Galicia, en La Coruña se dan cuenta de que Juana está triste, viste de negro, tapa la cara con velos oscuros, y las Cortes de Castilla, después reunidas en Valladolid, lo que le piden a Juana es que vista de colores. No se había inventado la cromoterapia y ya le estaban echando un cable en que es necesaria la autoestima para vivir feliz, a pesar de que, claro, a ella la autoestima se la estaba quitando en esos momentos Felipe, que no era tan hermoso. El título se lo puso el rey Luis XII de Francia, claro, a quien visitó con Juana en el otoño de 1501, y claro, Luis XII lo vio llegar a caballo y dijo: ¡qué príncipe más hermoso! No es lo mismo que te llamen la loca que el hermoso. Claro, si te llaman el hermoso, tú mismo procuras que todo el mundo te lo diga. Pero en esas mismas fechas, en 1501, el obispo de Córdoba visita en Flandes a Juana y dice que no ha visto a ninguna criatura más cuerda que a ella. Pero fíjate ya en esto que estás diciendo, lo de Felipe, entre comillas, el Hermoso. Por supuesto, aquí además en España siempre somos muy dados a poner todo ese tipo de motes y de apodos en la obra que estamos antes comentando, en la obra de Culpables de Jorge. Vamos, se toca el tema además de una manera con mucha sorna, pero es que fíjate, antes yo decía que en las Cortes de Castilla no se le retiró el título. En los papeles el nombre de Juana como reina tenía que ir en primer lugar, pero no solo eso, o sea, independientemente de que primero fuera el padre y luego el hijo los que la mantuvieran pues encerradas, incluso se dice que llegaron incluso a utilizar la tortura para que ella fuera, por ejemplo, a asistir a misa y se confesara. Le criticaban muchos comportamientos, por ejemplo, que comía a deshora, que a veces era el momento de ir a misa y estaba desayunando o merendando, que no mostraba devoción en los oficios religiosos, pero es que ella también, hay que comprender que era una persona culta, imbuida de los principios de la devotio moderna, que empieza a distanciarse de la religión como superstición a la religión como un encuentro personal con Cristo. En la etapa en la que ella está encerrada surge la reforma de Lutero y ella tenía una visión intelectual de la religión, aparte de que, como decía la actriz, en la obra de teatro estuviera hasta el gorro de estar encerrada, que es lógico que sacara también su carácter y su genio, y tiene disputas que he podido seguir en los archivos y que reproduzco en Juana I, la reina cuerda, cuando le cambian sus cosas de sitio, cuando quiere realizar las cosas en su horario que ella marque, y esas mujeres que contrata el marqués de Denia para que la atiendan la maltrata. Ella decía que esas cuidadoras
supuestas eran brujas. Por otra parte, esas mujeres consideraban que la bruja era ella, y con ese plantel se encuentra Francisco de Borja, el que sería después el tercer general de los jesuitas, que había pasado de aristócrata a hacerse religioso en el momento en el que, él estando ya viudo, muere la nuera de Juana I, Isabel de Portugal, y él tiene que escoltar su cuerpo, y al abrir el féretro dice que nunca va a servir a un señor que se le pueda morir, al ver que esa emperatriz que era bella pues estaba corrupta por la muerte. Y cuando Fray Luis de la Cruz o cuando Francisco de Borja la confiesan en los últimos tiempos, porque Felipe II, el nieto de Juana, fue la persona de su familia que más se preocupó por ella, junto con su hija Catalina. Y se niega Felipe II a que la exorcizaran, aunque Carlos V, el hijo de Juana, estaba dispuesto a que le hicieran todo lo que quisieran con tal de no estar con ella y de que su imagen siguiera siendo sombría. Pero cuando Fray Luis de la Cruz escucha los testimonios de Juana sobre un gato, tenemos que pensar que era ya la etapa final, con más de 70 años que no son los de ahora, con una salud muy quebrada, con una medicina que tampoco es la del presente, estaba muy hinchada en esa recta final, tenía problemas de gangrena en las piernas, es decir, tenía el organismo pues muy débil. Y cuando habla de que un gato ha matado a una infanta trastámara en el pasado y que puede atacar a otras personas, y habla también de las maldades que le hacen las cuidadoras, pues Fray Luis de la Cruz y el que sería luego general de los jesuitas, Francisco de Borja, lo que dicen es que es una persona tan inocente que se ha quedado como congelada en los 25 años, pero en una edad de inocencia en la que más que prohibirle, lo que hay que hacerle es tenerle lástima. Y dicen, si todo, sus confesores dicen, si todo lo que se ha dicho de Juana, de esta reina, es tan cierto como que estaba endemoniada, todo es falso. Y así desmontan la idea de la locura. Pero claro, esos testimonios han permanecido en los archivos, como en el Archivo General de Simancas, pero no se ha trasladado al gran público. Yo a menudo, cuando voy a encuentros en las bibliotecas o en los clubes de lectura, me dicen las personas, pero la película salía entonces que ella se transformaba y lloraba bajo la lluvia. Me hablan, por ejemplo, de la película de Vicente Aranda, pero claro, tanto esa película como la de Juan de Orduña son películas muy posteriores al relato de los hechos y que lógicamente tienen presente los estereotipos y los prejuicios. Es muy difícil liberar a una persona de una mancha en su reputación, y más si han pasado 500 años. Yo estoy satisfecha con que Juana en el siglo XXI pueda ver sus calles sin la palabra loca, y que poco a poco se vaya abriendo camino la verdad, porque es insufrible la situación que ella tuvo que pasar. Hombre, claro. Y que pudo realizar medidas en contra de sus hijos, como cuando los comuneros le ponen el reino en sus manos y le dicen firma el pliego, y ella no firma, a sabiendas de que en el momento en que le hubiera dado la razón a los comuneros con esas personas había debatido largo y tendido, y ella había pedido que fueran los más expertos en aspectos jurídicos porque le interesaba mucho el bienestar del reino. Pero claro, ella sabe que si firma el pliego de los comuneros, pone la cabeza de sus hijos, y en concreto de su hijo Carlos, pues como a los pies del verdugo. Entonces ella, ante actuar como reina y actuar como madre, prefiere tomar las decisiones como madre, y el daño que su hijo le estaba haciendo, ella no se lo repercute al César Carlos. Jesús. Desde luego tu libro es revelador, porque desmientes muchísimas de las falacias que han llegado a nosotros de esta mujer, de Juana I, que, tal como dices también en tu libro, una de las mujeres más preparadas del Renacimiento, y que sin embargo se convierte en una marioneta, ¿no?, a manos de personas pues que por intereses espurios estaban dispuestos a trastornarla y a encerrarla ni más ni menos que 50 años en el Palacio Castillo de Tordesillas. Y ella es consciente también de que se la está tratando de loca, y llega a ver que en el futuro se la va a llamar la loca, porque ella se justifica y dice que su madre también tuvo celos y que nadie la llamó loca.
Sí, sí, por supuesto que todo eso que acabas de decir y muchísimos más, porque además el libro es amplio y además muy, muy documentado, de lo mejorcillo, por supuesto, que se ha escrito sobre la reina Juana, pero hay un dato que me ha llamado la atención, que lo has dicho un poco de pasada y que me gustaría que ahondaras en él, que es un dato personal. Decías que durante la investigación y redacción de este libro te pasaron cosas muy mágicas. ¿Qué cosas son esas? Pues entre otras, que estando de viaje a Polonia como profesora Erasmus Plus en la primavera pasada, bueno, nos fuimos en el invierno, pero volvimos en la primavera a España, Laura y yo, pues yo dije, bueno, acabaré de escribir allí el libro de Juana I, lo acabaré de escribir en Polonia, me quedaban pues prácticamente que 15 hojas, así, ya es la recta final, ya no es el papel el blanco del inicio. Y entonces, bueno, pues la Universidad de Nesa, donde estábamos en la University of Applied Sciences como profesoras de arquitectura en inglés, nos dijeron que estaban muy interesados también en los institutos de segunda enseñanza de Nesa, de esta ciudad de Polonia, que está a 400 kilómetros del frente de Ucrania, de Leópolis. Bueno, pues que querían también que fuéramos a impartir docencia de historia y de historia de España y español a los institutos, y en concreto al Carolinum de Nesa, que fue fundado en 1623 por dos obispos que eran a la vez príncipes y fue creado como centro de estudio para los jesuitas, pero en estos momentos es un instituto público de segunda enseñanza. Bueno, pues estuvimos allí, también en el Liceo de Bellas Artes, que es donde se imparte como el equivalente al bachillerato de artes en España, y el despacho que me pusieron para que estuviera trabajando cuando no estábamos en la clase, pues era una mesa en la biblioteca, una biblioteca monumental con escaleras colosales, porque es del siglo XVII, esa biblioteca del Carolinum de Nesa, que cumple ahora 400 años esa institución. Miro hacia arriba mientras estoy el primero de los días escribiendo el libro y me doy cuenta que encima del ordenador hay dos retratos de cuerpo entero de dos príncipes obispos. Y pregunto, ¿son los fundadores del Carolinum? Claro, Carolinum, que se llama así porque estos dos personajes, estos dos príncipes obispos se llamaban Carlos. Uno era Carlos Fernando Basa y otro Carlos de Habsburgo. Bueno, pues eran tataranieto y bisnieto de Juana. Los que me estaban viendo acabar de escribir el libro. Guiños históricos. Que curiosamente te estaba persiguiendo el espíritu de Juana. Carlos de Habsburgo, el que es el bisnieto, tiene el corazón en Nesa y realizan todos los años, al empezar las nuevas promociones, el instituto, la secundaria, la ESO, diríamos aquí en España, pues hacen una ceremonia a los que quieren para ir y tocar la urna donde está el corazón de Carlos de Habsburgo. Pero es que el cuerpo de Carlos de Habsburgo está a unos pasos de donde yo estoy en estos momentos. Estoy en el despacho de la UDIMA, de la Universidad a Distancia Madrid, donde somos profesoras Laura y yo, en Collado Villalba, y es que el cuerpo lo tienen en el Escorial. Pues mira, todas las casualidades, toda la conexión mágica. Y no será también conexión mágica, digo yo, que después de hablar de estos dos Carlos, vayamos a hablar de otro Carlos más. Bueno, voy a poner el gorrito del cotilleo, María, voy a sacar el hola y vamos a hablar de Crónica Rosa Real, Crónica Rosa Monárquica. Digo que vamos a hablar de otro Carlos, en este caso de Carlos IV, estamos ya en el siglo XVIII, y dice la historia que Carlos IV, junto con su mujer María Luisa de Parma, tuvieron 14 hijos de 24 embarazos, es decir, que eran activos. ¿O lo era solo ella? Pues en María Luisa de Parma tenemos muchos enigmas, porque ella pasó del amor al odio ante los ojos del pueblo en un santiamén, no porque supieran esto, de que supuestamente los hijos de su marido no eran hijos de su marido, sino que eran primos de su marido, porque claro, luego al fin y al cabo, como venían todos de la misma familia, pues parentesco tenían. Lo que pasa es que supuestamente ella reconoció en el lecho de muerte que no eran sus hijos. Y la cuestión es que María Luisa ninguno de los Parma, 14, María. Ninguno. Pero
¿Pero cómo? Ni de los 10 abortos espontáneos que tuvo. O sea, sangre azul no era, ¿no? Por ser primo, sí. Claro, es que ella también era de la familia, claro. Es que ella era también de los Borbones. Claro. Pero de ser querida y respetada por los súbditos, se convirtió en uno de los miembros más impopulares de la realeza española. El poeta romántico Espronceda la tildó de impura prostituta y ni siquiera ante los intelectuales pudo salvar su vasta cultura, porque era una mujer muy culta. Los liberales la vieron como la suma del despotismo y todos dijeron en definitiva que jaque a la reina. Por eso el capítulo de Mentiras de la Historia de España, donde hablamos de que ningún hijo de Carlos IV era suyo, lo llamamos 3/4 al pregonero. Podría sonar ahora la sintonía de Boccherini, la banda sonora de La Escóbula de la Brújula, porque Boccherini conoció a estos personajes, tanto a Carlos III como a Carlos IV, y bueno, es que había mucha música en la corte de María Luisa de Parma. Tanto es así que mantenemos una de las hipótesis, y es que si no fuera, vamos, que pudo ser que uno de los hijos de Carlos IV fuera hijo de un guitarrista que era amigo de María Luisa de Parma. Espera, María, espera, que esto es muy jugoso. Me estás diciendo que a lo mejor hay 14 padres diferentes. Bueno, Godoy creo que es uno de ellos. Godoy. Hombre, el válido tenía mucho que ver. Hombre, el válido. Era muy válido, sí. Maravilla. ¿Cuántos padres podría haber, María? Pues puede haber 14. 24, puede haber 24. Espontáneos. Claro. Hombre, era una manera de limpiar la sangre de la saga, ¿no? Había un Lancaster, un Palafox, había unos cuantos. Carlos III tuvo ya dudas. A su hijo Carlos IV lo tildaba, no me gusta decirlo, que era un rey de España, pero lo decía Carlos III de su hijo, le decía, pero qué tonto eres, hijo mío, porque un día le dijo Carlos IV a Carlos III, padre, hay una cosa que no comprendo, si todos los reyes somos designados por la gracia de Dios, ¿cómo pueden existir malos reyes? ¿No deberían ser todos buenos reyes? Carlos III y su nuera nunca congeniaron, aunque aparte de ser su nuera, como decíamos, era su sobrina, por ser hija de su hermano Felipe, porque Carlos IV y María Luisa eran nietos tanto de Felipe V como de su segunda esposa, de la intrigante Isabel de Farnesio. María Luisa llega a España acostumbrada al ambiente distendido de Parma, donde había bailes de disfraces, fiestas al estilo de Versalles. La corte española era otra cosa, era más espartana. Las jornadas de Carlos III eran bastante rutinarias, aburridas, eso chocaba con el carácter de la princesa, pero congenia al inicio con su primo Carlos, con Carlos IV, con el que se va a casar, porque a Carlos IV le gustaban mucho los violines. De hecho, Carlos IV tocaba el violín, organizaba veladas musicales y, bueno, aunque la música lleva consigo paz, en una ocasión Carlos IV estuvo a punto de agredir a Boccherini, al de la marcha nocturna de las calles de Madrid, de la sintonía de La Escóbula. Y es que este compositor de la Toscana había adquirido gran fama con el violonchelo en Viena. En España trabajó desde 1769 bajo el mecenazgo del infante don Luis, el hermano de Carlos III, y un día, acompañando a Carlos IV en dúo, con violín y violonchelo, cada uno con su instrumento, pues Carlos le exigió que cambiara una sección que estimaba monótona por tener muchos silencios. Y Boccherini dijo a Carlos IV que no cambiaba la partitura porque entendía que por el hecho de ser el rey no iba a entender más de música que un compositor, que un experto. Y ahí en ese arranque de ego que tuvo Boccherini, pues se cayó con todo el equipo, porque desde entonces al italiano le tocó vivir una especie de exilio. Se unió al infante don Luis, que había sido obligado a retirarse a Arenas de San Pedro Ávila al contraer matrimonio morganático con María Teresa de Vallabriga. Morganático porque así se conceptúa el enlace entre personas de rango desigual. Eso en el antiguo régimen. Actualmente no existen esas limitaciones, pero Boccherini siguió componiendo piezas, aunque es verdad que tuvo que afrontar en 1785 la muerte de su mujer, Clementina, y de su protector. Después, ¿cómo sabemos lo de María Luisa de Parma? Porque transcurre la Guerra de la Independencia, las abdicaciones de Bayona. Fernando VII, el hijo de María Luisa de Parma, es el rey felón, pero sin embargo durante la Guerra de la Independencia era el deseado y pensaban que iba a mantener
actitud positiva de las Cortes de Cádiz, pero no fue así. Cuando regresa en 1814 se porta mal con los españoles y se porta mal con sus padres, con María Luisa de Parma y con Carlos IV. Bueno, con su madre. Bueno, con su madre, claro. Sí. Y entonces ellos pues se tienen que ir a vivir a Italia, que todavía no se ha unificado, y ahí es donde en el lecho de muerte es cuando María Luisa de Parma manda que vaya su confesor. Estaban como en el exilio Carlos y María Luisa, comían gracias a la pensión que se les enviaba desde España. Su hijo Fernando sí que quiso que tuvieran una pensión, pero desde el trono les negaba el retorno. En 1818 María Luisa se rompe las 2 piernas, eso supone un trance muy gordo para su salud, enferma de pulmonía. Carlos viajó a Nápoles para visitar a su hermano Fernando I de las 2 Sicilias y deja a María Luisa sola en Roma. Algo sospechaba entonces, igual estaba enfadado por cualquier cosa que pudiera haber dicho ella. María Luisa tenía en esos momentos 67 años, la muerte la rondaba y en la tarde del 2 de enero de 1819, estando sola, su marido, ya digo que se había ido a ver a su hermano a Nápoles, pues llama a Fray Juan de Almaraz, al confesor que había acompañado a la pareja en el destierro. Y la reina le dice que quiere hacer la última confesión. María Luisa le cuenta algo inaudito a Fray Juan de Almaraz. Le dice que ninguno de sus hijos era de legítimo matrimonio. También María Luisa le pide que redacte un documento con esa declaración para que se haga público una vez que el confesor haya muerto. Instantes después, la reina falleció. Fray Juan de Almaraz piensa en la orden que le había dado la reina. A los pocos días, el 8 de enero de 1819, redacta un documento que guarda en sobre lacrado con la confesión que había hecho la reina, y la carta se conserva en el Archivo General del Ministerio de Justicia. Cuando Carlos fue informado de la muerte de su esposa, quiso ir a Roma, pero se vio privado de movimientos por un nuevo ataque de gota con fiebre. Murió el 19 de enero de 1819 en Nápoles, así que no la volví a ver después de que ella mandara escribir la carta. O sea, porque se murió, yo creo que se murió del disgusto, perdóname que te lo diga, María. Él no se llegaría a enterar, a no ser que se lo chivara a Fray Juan de Almaraz. La cosa es que... el secreto de confesión se lo dijo a él antes, por eso se fue y dijo, ahí te quedas, ala. Por eso se fue a Nápoles. Claro. Oye, bueno, María... es un enigma. Lo que pasa es que en vida de Fray Juan de Almaraz se supo que él tenía esa carta y Fernando VII lo encarceló cuando él no tenía más culpa que tener oídos. María, una curiosidad que te quiero preguntar. Has hecho mención de que uno de los amantes que pudo tener María Luisa de Parma fue un guitarrista. ¿En concreto podría ser Gaspar Sanz? Pues puede ser, porque es que ella se movía mucho en el ambiente de la bohemia, sí, del momento. Hay un apartado en el libro Mentiras de la Historia de España que lo llamamos El misterio de los papás, donde hablamos Laura y yo de quiénes eran los padres de los niños de María Luisa. El guitarrista, posiblemente, pero lo decimos, el guitarrista de Talí, porque había otros músicos. Y es que también fueron amigos especiales de la princesa, Juan Pinatelli, hijo de un conde italiano, Eugenio Palafox y Portocarrero, conde de Teba, y Agustín de Lancaster, capitán general de Cataluña y de Mallorca, además de Godoy. A ver, Godoy, sí, es cierto que tanto Carlos como su mujer tuvieron, María Luisa de Parma, tuvieron una gran influencia en lo que eran las artes de la época. Carlos principalmente como mecenas. De hecho, por ejemplo, yo lo he llegado a ver, bueno, y se puede ver ahí, pero yo los he escuchado, Carlos se hizo cargo compró lo que es 4 instrumentos Stradivarius que se conservan actualmente en el Palacio Real, ahí en Madrid, aquí vamos, y que además se utilizan para conciertos, es decir, ciertas personas, ciertos músicos tienen acceso a esos instrumentos y de vez en cuando pues se utilizan para los conciertos porque, bueno, hay que decirlo, que los instrumentos, sobre todo estos de cuerdas, si no se tocan periódicamente, lo que en términos musicales decimos que se van quedando sordos, es decir, van perdiendo el sonido, ¿no? Pero es curioso porque precisamente cuando estamos hablando de esos Borbones y de esa descendencia,
si ninguno de los hijos de María Luisa, que tuvo María Luisa de Parma, fueran de Carlos, es curioso cuanto menos ver el cuadro, por ejemplo, que también está ahí en el Palacio Real, de un cuadro de José de Madrazo que pintó sobre Carlos IV, y es que la gente que lo pueda ver ponen Carlos IV, José de Madrazo, y verán que la imagen que está pintada podía ser tranquilamente Juan Carlos I, porque es clavado, clavado. Es verdad, es que además, como decimos que eran nietos los dos, tanto María Luisa como Carlos, eran nietos de Felipe V, del primer Borbón, y de Isabel de Farnesio, pues ahí tienen, en fin, que podrían no dar que hablar en cuanto al parecido de sus hijos, porque tenían un tronco genético común. Pero hay otra cosa respecto a los amantes de María Luisa de Parma, y es que la independencia de Hispanoamérica también se encuentra de algún modo vinculada, porque es que María Luisa se enamoró de otro guardia de corps, que en este caso, digo otro porque era Godoy, un guardia de corps, pero en este caso era un criollo llamado Manuel Mayo. La familia de Mayo, que procedía de Venezuela, llegó a Popayán, a la actual Colombia, con negocios burocráticos. Después el clan tuvo que marcharse de la ciudad a causa de pleitos. Mayo cruzó los mares, entró en la milicia y María Luisa quedó prendada de él. Mayo era amigo de Esteban Palacios, tío carnal de Simón Bolívar, y así Bolívar, el agitador que consiguió la emancipación del cono suramericano, fue introducido en la corte y hasta pasó una temporada en Aranjuez gracias a los amoríos extraconyugales de María Luisa de Parma. Culebrón. Madre mía. Oye, ya que estamos hablando de los cotilleos, María Luisa de Parma creo que tenía algún problema con la dentadura, ¿no? Como había tenido tantos embarazos y aparte los abortos, se había quedado sin dentición sana, porque como que el periodo de gestación pues le había supuesto una merma considerable de calcio. Llevaba prótesis de marfil, de elefante. Bueno, también es Vox Populi que ella de lo que presumía era de los brazos, por eso vemos como en el cuadro de la familia de Carlos IV de Goya, a ella la pone en el centro y con un vestido con mangas cortas, estilo francés, pero en el que se le ve que tiene los brazos tersos. No iba al gimnasio, pero presumía de brazos. Hombre, de todas maneras, a ver, lo de estar 24 veces embarazada y tener 14 hijos, la verdad es que yo no sé de dónde se acaba el tiempo. No, y además, luego cómo te quedas. Yo voy a cerrar esta esta parte del programa diciendo una cosa que tengo que sacar de dentro, porque es que si no, y me vais a perdonar por el comentario, pero jotilla, qué fuerte. Vamos a ponernos serios de nuevo para hablar de un tema que acaba además de mencionar María, que es el Imperio Español y cómo la historia, bueno, durante los últimos años además, lo está revalorando, revisitando, que dicen ahora los modernos, y juzgando muchas veces con el presentismo, que aquí en La Escóbula criticamos habitualmente, lo que se hizo en siglos pasados, que evidentemente no estuvo todo bien, pero quizá tampoco estuvo todo tan mal como nos han contado. María, y tú, vosotras, en este libro, lo que hacéis es una reivindicación de que, bueno, bien, se cometieron errores, salvajadas, de todo, pero que hay que ponerlo en contexto dentro de la época, lo que fue la conquista de Sudamérica, de Centroamérica, por parte del Imperio Español. Sí, porque si buscamos en el diccionario de la Real Academia Española el término genocidio, pues vemos que es algo que no se corresponde con lo que se hizo en América. No podemos justificar lo injustificable. Por supuesto que los métodos de la conquista pues eran salvajes. En esos momentos también es cierto que todas las civilizaciones y todas las culturas pensaban en la guerra, pero el genocidio implica un intento de acabar con una etnia o con un grupo humano
adrede. Sin embargo, en América los españoles no tenían ese objetivo de acabar con aquellos grupos. El diccionario define genocidio como exterminio o eliminación sistemática de un grupo humano por motivo de raza, etnia, religión, política o nacionalidad. España, aunque solo hubiera sido por egoísmo, y es triste decirlo, no buscó aniquilar a los indios. Es más, en el siglo XVIII se popularizaron los cuadros sobre la mezcla étnica en las Indias. Lo que pasa es que la leyenda negra contra España ha divulgado las acusaciones y los efectos, pero no la reflexión que precozmente impulsaron los legisladores encabezados por Fernando el Católico, cuando el dilema de la guerra justa tocó las conciencias de Castilla, mandando reabrir los tratados clásicos. Las Islas Británicas establecieron siempre el tabú étnico, no permitieron el mestizaje. Castilla alentó el mestizaje y a la vez estableció la casa de contratación en Sevilla para vigilar escrupulosamente a los pasajeros a Indias. Por ejemplo, a Cervantes no le dejaron viajar a América porque se lo vio como un perfil más heterodoxo, pero sin embargo luego nos encontramos con que la leyenda negra ha achacado males exagerados a España, que fue la única nación que alentó la autocrítica de la conquista. Ahora que lamentablemente estamos con el siglo XXI en guerras, 30 conflictos en el mundo, guerra en Ucrania, guerra en la Franja de Gaza, ninguna de las potencias hace autocrítica de los métodos de conquista que utiliza o de las tácticas de guerra. Es muy difícil que una potencia haga autocrítica porque están los servicios secretos, porque está la inteligencia, la contrainteligencia, la seguridad, la defensa, la geoestrategia. España, sin embargo, cuando estaba poniendo los cimientos de su imperio, hace autocrítica de la conquista. Y cuando se entera de que hay protestas en la Española por la revuelta ante los encomenderos, después de esa misa, de esa homilía de Antonio de Montesinos, que le dice a los encomenderos que se van a perder en ese cuarto domingo de Adviento de 1511 porque están en pecado mortal, ya que están maltratando a los nativos, pues esa revolución que dio lugar a las leyes de Burgos de 1512 por la Junta de Sabios que reunió Fernando el Católico, y las leyes de Burgos son la primera declaración universal de derechos humanos antes de la declaración de la Organización de las Naciones Unidas en 1948, pues eso no lo hizo ninguna otra potencia. Repito que no podemos justificar lo injustificable, pero que España levantó un imperio estableciendo una reflexión, rescatando a Platón y a Aristóteles en la controversia de Sepúlveda y Las Casas, cuando se preocupan por dirimir conceptos como la guerra justa de Francisco de Vitoria. Luego hay un concepto que hay que tener en cuenta, que es que cuando la Iglesia Católica y los conquistadores van al Nuevo Mundo, lo que hacen es que precisamente ven a los indígenas como almas, como una incorporación de almas a la Iglesia, ¿no? Con lo cual pensaban que, bueno, los veían de alguna forma como iguales y que eran, bueno, pues almas un poco perdidas que había que enseñar y etcétera, etcétera. Y entonces ese sentido religioso pues estaba muy presente, ¿no? España se propuso la meta de la evangelización antes que la de la castellanización. Y a principios del siglo XIX, cuando se independizan las repúblicas que antes habían pertenecido a España, vemos como, por ejemplo, México o Argentina se plantean si poner el francés como idioma, porque la población solo en una tercera parte hablaba español. Seguían con sus lenguas nativas, porque como los religiosos hacían los catecismos en quechua, aymara, en las lenguas nativas, no obligaban a hablar castellano, obligaban a convertirse, pero no a hablar español. Y Bartolomé de las Casas fue testigo presencial de aquellos hechos. Él viajó en 1502 al Nuevo Mundo, fue encomendero, pero 8 años más tarde dejó las armas para ser ungido sacerdote, aunque no empezaría su campaña en defensa de la población aborigen y en contra de la encomienda hasta 1523, cuando ingresó en la Orden Dominica, y su texto clave fue la brevísima relación de la destrucción de las Indias. Es verdad que ahí arroja también argumentos que luego han engrosado la leyenda negra, pero la gran pregunta es ¿por qué Bartolomé de las Casas, que se muestra tan enérgico en la defensa de los nativos, lo cual es elogioso en aquel momento, ¿por qué se olvida de la población negra y no los defiende igual? Porque debería haber defendido a todos. Todos
tenían la misma dignidad. Bueno, aún así, estamos hablando de un tema que hemos comentado ya varias veces en el programa, que es la leyenda negra, ¿no? Es decir, cuando allí íbamos a evangelizar, se construyeron las primeras universidades, se construyeron los hospitales, etcétera, etcétera. En el caso, por ejemplo, anglosajón, lo que se hizo en Australia o lo que se hizo en Estados Unidos, sí que es realmente un ejemplo sangrante de lo que dice el diccionario de lo que es un genocidio. En menos de un siglo, en la costa, por ejemplo, en la costa este, es que no quedaba, que fue todo lo que es la influencia inglesa, ahí no quedó prácticamente ninguno de los aborígenes, ninguno de los autóctonos para contar nada ni para decir nada. En la hace India, poco lo hablamos con Carlos Canales. Claro, exactamente, nada. Pero sí, es que en la India la influencia durante el periodo de la dominación británica, y estamos hablando de después, la esclavitud fue generalizada y no se les permitía a los indios, no se les permitía ni entrar en los mercados internacionales, fíjate, ya hasta la época de Gandhi. Con lo cual, o sea, como se suele decir, ¿qué nos están contando? Pues el problema es lo que nosotros nos queramos creer. Claro. Y el esfuerzo de integración se ve cuando en la Constitución de 1812, el artículo 1 de la PEPA es: la nación española es la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios. Cierto es que en vísperas de la independencia los peninsulares estaban mal vistos y los criollos buscaban unas posibilidades de representatividad mayor, como es lógico, pero por eso, vuelvo a decir por tercera vez, no podemos justificar lo injustificable y lo que vosotros habéis dicho, el presentismo. No podemos mirar el pasado con los ojos del presente tratando de arreglar el pasado. Si el pasado no se puede borrar, no se puede cambiar, se puede interpretar, pero es un error interpretarlo con los parámetros del presente para instrumentalizarlo. Y es cierto que los ingleses cometieron genocidios y de hecho luego los estadounidenses siguieron haciendo genocidio en América, porque los indios del oeste que vemos en las películas, bueno, en los siglos XVIII y XIX hubo entre los nativos y los colonos muchas guerras. Los Sioux, los Apaches fueron algunos de los pueblos más beligerantes y fueron combatidos por el ejército de Estados Unidos, ya no el de Reino Unido, sino ya cuando se han independizado las 13 colonias británicas. Y así lo vemos en las películas del western de Hollywood, y hubo auténticas masacres como la de Wounded Knee en 1890, en la que el 7º Regimiento de Caballería ataca a la población de la reserva de Pine Ridge, causando 300 muertos, sobre todo mujeres y niños. Eso es genocidio. Pero fíjate, María, no solo estamos hablando de Estados Unidos, o sea, lo de Australia, es que eso ya queda fuera de cualquier libro, y de eso no se habla, porque estamos hablando en pleno siglo XVIII, cuando la Sociedad Geográfica había estimado que había unos 900.000 aborígenes en Australia, pues al cabo de poco tiempo no quedaban más de 30.000. 30.000. O sea, se habían cargado más de 850.000 aborígenes. Sí, se dedicaron sistemáticamente a envenenar las aguas de los lagos y ríos donde esas tribus estaban, ¿eh? O sea, eso sí que es exterminación. Claro. Y luego también apuntar una cosa, que es la realidad ahora mismo de España. Es decir, estamos recibiendo mucha gente hispanoamericana que se integra aquí perfectamente con el idioma, etcétera, etcétera. Pero ¿cuántos Sioux, apaches, indígenas veis que se dan de bofetadas por ir al Reino Unido a trabajar? Ninguno. Pero si ya no quedan. Pero si prácticamente no quedan. Que no quedan, entre otras cosas. Ulises Grant terminó con la mayoría. Y por enlazar dos temas que tocáis en el libro, y hablando del Imperio Español, María, nada, hemos cumplido hace nada, el año pasado, los 125 años del final del Imperio Español, ¿no? De la pérdida de las últimas posesiones del Imperio, que para muchos es, hablando de la leyenda negra, un gran dolor en la historia de España. ¿Nos lo han contado como se debería contar? Hace 125 años que se produjo eso, que se llamó el desastre del 98. Además, también en 2023 se ha conmemorado en estos últimos meses que han precedido a 2024, 150 años de que llegara Ramón y Cajal como capitán médico a Cuba, que él alertó de muchos problemas que se estaban viviendo en las Antillas y que él se daba cuenta, bueno, pues que no se iba a prorrogar mucho más tiempo el imperio. Pero es que el desastre español
no fue tan catastrófico. España había alentado la independencia de las 13 colonias norteamericanas de la corona británica en 1776. Uno de los personajes que más colaboraron en el proceso de emancipación fue el malagueño Bernardo de Gálvez, al que no conocía nadie hasta hace unas décadas. Y el Maine se hunde en el puerto de La Habana el 15 de febrero de 1898 a consecuencia de una explosión de origen indeterminado, no de un sabotaje español, como se dijo entonces en la propaganda. Bueno, esa propaganda fue la que hizo Patrick Randolhurst. Eso iba a decir. El que luego sería el ciudadano Kane, cambiando algunos aspectos en la película de Orson Welles, pero el Maine había llegado a Cuba para proteger las vidas y los bienes de los ciudadanos norteamericanos que vivían en la isla, ya que en el momento se libraba una guerra entre las tropas españolas y los revolucionarios. En diciembre de 2023 se han defendido 2 tesis doctorales que Laura y yo hemos dirigido, y una de ellas era sobre la paz de Zanjón, la paz de Zanjón de 1878. Bueno, pues soluciona las cosas a medias en tiempo de Martínez Campos, pero después vuelve a estallar la guerra. Estados Unidos necesita una excusa para atacar a España, la encuentra en el Maine, aunque se ha demostrado que la detonación fue de dentro del buque hacia afuera y no al revés, pero de inmediato se echó la culpa a España, la prensa amarilla se cebó, hubo una crisis diplomática, y aunque se trató de un accidente en el que nada tuvo que ver nuestro país, todavía sigue resonando la frase "más se perdió en Cuba", una expresión adyacente a la de los últimos de Filipinas, porque en el mismo año 1898 estas islas dejaron de ser españolas. Y la pérdida de las colonias en el cono sur a principios del siglo XIX, no causó una conmoción de este nivel. A principios del siglo XIX la pérdida de buena parte de Hispanoamérica pues no llevó consigo la generación del 98, del 14, del 27, como sí que pasaría en 1898, en que España sufrió una derrota, no un desastre, se puso fin a ese imperio, aquel en el que no se ponía el sol. Empezó la edad de plata de la cultura española con las generaciones literarias que buscaron respuesta a la crisis mediante la filosofía, la novela o la poesía, y desde el punto de vista financiero se repatriaron capitales. España era un país básicamente agrario, el campo aportaba la mayor parte de la renta nacional y la población activa dedicada al sector primario era de 2/3 partes de la población en 1900. Por eso, en los años 80 del siglo XIX ya hay emigración, por un lado, de los pueblos hacia Madrid y hacia las ciudades del norte y de Levante, por otro lado, también emigración a Iberoamérica en busca de porvenir, y en esos años inicia la emigración también hacia el norte de África. Los trajes de rayadillo del ejército expedicionario pasarían después de Cuba y Filipinas hasta el norte de África en la terrible guerra de África, que entre otras cosas le costaría el trono a Alfonso XIII. Y vemos cómo a finales del siglo XIX una economía preindustrial pues empieza a tener una visión más industrializada y de servicios, porque a raíz del desastre del 98 emerge la banca privada orientada a captar el pequeño ahorro a través de una extensa red de sucursales para invertirlo en la industria. La moneda ya era la peseta. Desde el reinado de Isabel II ya se dieron pasos hacia la peseta, y de este modo fueron surgiendo bancos a lo largo del siglo XIX que van a ver cómo al plantel se suman otros, como el Banco Hispanoamericano en 1900, el de Vitoria en 1900 también, el guipuzcoano en 1899, o el de Vizcaya en 1901 y el Santander en 1899, o el Banco Español de Crédito en 1902. Esos bancos quizá luego no podrían imaginar que su nombre iba a quedar integrado en otro banco, de acuerdo al proceso de integración europea de la banca, y que después están todos juntos, casi todos los bancos que surgieron del desastre del 98, pero con otro nombre. Oye, María, ya que estamos hablando de eso, del desastre del 98, y se habla también mucho de los últimos de Filipinas, ¿no?
No sé si has visto la última película que se ha hecho, hubo una película del año 45, no hablo de ella, sino de la que ha sido creo que en el 2016, Los últimos de Filipinas. ¿Qué te ha parecido el tratamiento que se ha dado a estos últimos hombres de Valor, ¿no? Que estuvieron allí 337 días sufriendo las consecuencias? ¿Tú crees que este cine histórico en España es justo con los acontecimientos históricos? Pues justo estuvimos en la etapa que era la presentación de la película de Los últimos de Filipinas. Estábamos asesorando Laura y yo en la difusión, una película de dibujos animados, Psiconautas, que ganó el Goya a película de animación. Y justo coincidimos con Luis Tosar en aquellas fechas en la Academia de Cine. Realmente el tratamiento de los datos históricos que se da en las películas muchas veces queda alejado en el sentido de que, a pesar de que el atrezo y que los personajes, bueno, pues reproduzcan un guión en el que verdaderamente se ha estudiado aquel ser que animó los hechos, como por ejemplo Cerezo, pero sin embargo, bueno, pues es muy difícil traspasar a la pantalla las mentalidades, y que eran personas como nosotros que, más allá del heroísmo, también sentían el dolor, la impotencia y la dificultad. En general, a Laura y a mí nos gustan las películas históricas que se están haciendo. Ahora ha habido también mucha controversia con la película sobre Napoleón, pero es verdad que vamos al cine o vemos las películas en casa como cogiendo apuntes, porque hay muchas acotaciones espaciotemporales que quedan fuera de lugar, pero en general aprueban las películas. Yo creo que la idea es que se utilicen temas históricos para hacer películas. Por otra parte, está bien, y sobre todo si se trata no de personajes como Napoleón, sino de otros personajes un tanto más desconocidos, o de esos últimos españoles que fallecieron ahí en Filipinas. Pero a mí lo que ya... Imagínate... ¿Tú te imaginas, por ejemplo, una película sobre Juana I de Castilla y que fuera negra? Sí, como Cleopatra, ¿no? ¿Cómo te sentirías? Pues en ese caso, como no fuera la descendiente de Felipe IV, aquella que decían que era la nieta negra de Felipe IV, la monja de Moret, por el matrimonio de su hija con el rey de Francia, bueno, es verdad que hay muchas cuestiones que, desde el punto de vista de la sensibilidad artística e intelectual, no solo es el marketing, no solo es el dinero, hay que tener un rigor histórico. Y de hecho, al público le gusta más eso, el ser fiel a los hechos, que el poner escenas estrambóticas que podrían pertenecer a una saga de ficción. Joder. La historia no es ficción, es realidad. Ahora que dices lo del rigor histórico, María, el último caso que tenemos que tratar en este programa es de hilar muy fino, y yo quiero saber el sentido de este desmentido. En su partida de bautismo reza así: Alfonso Francisco de Asís, Fernando Pío, Juan María de la Concepción, Gregorio Pelayo de Borbón y Borbón. Para todos nosotros es Alfonso XII, ¿vale? Que es más cortito y más fácil de recordar. Pero este aquí que llegan María y Laura en su libro dicen el final, los apellidos. Lo de Borbón y Borbón, que no. O sí. O, ¿pero qué importancia tiene esto? María, a ver, explícame cuáles son los apellidos y la importancia de este desmentido. El capítulo sobre Alfonso XII, en Mentiras de la Historia de España, lo titulamos Laura y yo La verdad de Puig Moltejo, y es que uno de los reyes mejor valorados a lo largo de la historia de España ha sido Alfonso XII. Ha quedado rodeado de una aureola romántica gracias a una película, la película donde Vicente Parra y Paquita Rico representan a ese matrimonio. Y bueno, pues realmente Alfonso XII, a pesar de estar rodeado de esa aureola romántica, tiene un enigma en sus cimientos, y es que su madre le confesó que la única sangre Borbón que corría por sus venas era la de ella. Pero ¿cómo puede ser eso si el padre de Alfonso XII era Francisco de Asís, que era el primo de Isabel II? Visto lo visto, no, a lo mejor no lo era.
Una sangre nueva es lo que fue aportando Isabel II a su estirpe, como lo que ya hemos visto de María Luisa de Parma. Isabel II tuvo 12 hijos, solo 5 llegaron a cumplir los 18 años. María Isabel, Alfonso, María del Pilar, Paz y Eulalia. 15 salvas de cañón anunciaron a las 11:10 de la mañana del día 20 de diciembre de 1851 el nacimiento de la primogénita, María Isabel de Borbón, la chata, que cayó muy bien siempre a los españoles y que incluso el gobierno de la Segunda República le dijo, bueno, que se vaya Alfonso XIII y toda la familia real, pero que la chata puede quedarse. Y ella cruzó también la frontera de los Pirineos, se dice que llevaba velos y las diademas con joyas debajo de esos velos a esa princesa de Asturias, que le gustaban tanto los toros, princesa de Asturias, porque, claro, antes de que naciera Alfonso XII, ella era la heredera. Y bueno, pues Isabel fue una reina muy controvertida. Si María Luisa de Parma era la reina libertina, pues libertina y divertida también, a lo mejor. Bueno, pues Isabel II era la de los tristes destinos y la casaron por conveniencia con su primo Francisco de Asís, que él no habría querido tampoco casarse con ella. Una de las hijas del matrimonio, Eulalia, reconoció que Francisco de Asís nunca se había comportado como un padre con ellos. Y bueno, pues está también la sospecha de quién era el padre de Eulalia, porque posiblemente fueran varios los padres de los hijos de Isabel II. ¿Y entonces quién es el padre de Alfonso? No se sabe. Sí, el padre de Alfonso XII parece ser que era un militar, capitán de ingenieros, Enrique Puig Moltó i Mayans, que ostentó el título de tercer conde de Torrefiel y que fue uno de los que estuvo presente en el alumbramiento. Estuvo presente. Doblemente presente en el alumbramiento. Doblemente. No era costumbre que pasaran los padres, pero vamos, en los años 60, 70 tampoco era costumbre que pasaran al quirófano donde estaban naciendo los niños los padres, estaban las madres, pero en el caso de Enrique Puig Moltó entró a ver el parto y lo que choca es cómo consiguió de la soberana la gracia del restablecimiento del vizcondado de Miranda, un título nobiliario que había creado Fernando VII, el padre de Isabel II, en 1816, a favor de Rafael María de Barberá, Puig Moltó y de la Tonda. Pues se lo consiguió con mucho empuje. Sucedió esto antes de concederle la dignidad de conde de Torrefiel, o sea que tenía luego ya 2 títulos Enrique Puig Moltó. Y la cuestión es que el niño fue conocido popularmente como el Puig Moltejo, sí. De modo que era vox populi, que la concesión del vizcondado era una buena manera para celebrar la paternidad de un hijo natural que iba a ser rey de España. Como señalaba, bueno, la reina Isabel II tuvo varios amantes y a este en concreto lo premió con los títulos nobiliarios y con ser el padre del futuro rey. La cuna que usó el futuro Alfonso XII fue regalada por Isabel a Enrique Puig Moltó. ¿Por qué le regala pasado el tiempo cuando ya no usan la cuna? Le regala la cuna. La cuna, que es otra zarzuela. Sí, que, por cierto, María, estos devaneos y tal fueron reflejados, como ya sabemos y lo hemos dicho muchas veces, por los hermanos Becker, en unas ilustraciones pornográficas. Bueno, aparte que está desmentido lo de los Borbones en pelota, aparte que no estuvieron los Becker ahí con el seudónimo de Sen, creo, ¿no? Pero me da igual, yo estoy... Sí. María, la historia se tenía que contar así, no de manera canónica y luego está la guerra, tal, no sé qué. A mí tráeme cotilleos a las clases de historia que me entero mucho mejor. De la historia. Claro. Por cierto, María, ya que has hablado, en fin, de unas cuantas reinas españolas, te pongo ahí una pregunta curiosa, porque has hablado de que era alguna libertina y divertida, ¿no? Pero entre estas 3, para ti, ¿quién es la más libertina y la más divertida? ¿Isabel II, María Luisa de Parma o Catalina de Rusia? Pues creo que Isabel II, porque luego cuando tiene ese encuentro con Galdós, un republicano y una reina en el exilio, que Galdós había gritado que la echaran y lo de viva la España con honra. Bueno, pues cuando se encuentran en el exilio los 2 mayores, él perdiendo la vista, ella cada vez más con achaques de salud, los 2 llegan a hacerse, entre comillas, amigos por una tarde y reconociéndose como españoles, se dan cuenta de que las mismas preocupaciones que tenía el escritor de los episodios nacionales por España también las tenía Isabel II cuando iba
de fiesta en fiesta. Lo que pasa es que, claro, cada uno interpretó la película, aunque no existiera el cine, de una manera, y los platos rotos se lo llevaban muchas veces los intelectuales, como Emilio Castelar, después de publicar aquel artículo El rasgo, cuando decía que no es lo mismo el patrimonio que tenga una persona como reina que el patrimonio real que pertenece a todos los españoles. Alfonso XII es un rey que nos cae especialmente bien a Laura y a mí, porque el manifiesto que hace cuando está como cadete en la Academia Militar de Sanjurjo, y dice que ya voy, que estoy ya preparando todo, que casi me tiene Cánovas del Castillo ya el trono niquelado en España, lo firma el 1 de diciembre, que es nuestro cumpleaños. Mira, casualidades históricas también y mágicas. Bueno, pues hemos aprendido, hemos repasado la historia de España, hemos cotilleado un rato, bueno, que lo hemos pasado bien. Vamos con la recta final de esta edición escobulera. Y aquí en los mentideros de Palacio se cuentan muchas cosas, se cuentan cuentos de todo tipo, se cuentan leyendas también de todo tipo, fantasmadas. Y Jesús, no sé lo que nos vas a... Cuéntanos un cotilleo, cuéntanos algo jugosito para terminar el programa. Estamos en la escóbula deluxe. Sí. La escóbula limón y la escóbula naranja. Cotilleos hay, además hay muchos que han pasado a expresiones populares. Antes comenté lo de quemar las naves, pero por ejemplo eso de tiene más orgullo que don Rodrigo en la horca, si al pobre hombre le degollaron, no le ahorcaron. O dura más que la obra del Escorial, hombre, si solo duró 35 años, la octava maravilla. En fin, que hay cantidad de expresiones que son cotilleos y que luego no tienen visos, ¿no? de credibilidad, pero bueno, hayan quedado y punto, ¿no? O que el día del libro, que es el 23 de abril, es porque murió tanto Cervantes como Shakespeare ese mismo día, y es mentira. Cervantes murió un día antes y Shakespeare, dentro del calendario gregoriano, murió un 3 de mayo, pero bueno, esas cosillas son pecata minuta. Pues no nos cuentes cotilleos, cuéntanos algún cuento de verdad. Un cuento, mira, además es un cuento, ya sabes que me gustan mucho los cuentos de la India porque al final sirven un poco para todo, ¿no? Es un cuento que he recogido de un libro de Ramiro Calle, que es 101 cuentos clásicos de la India, y que tiene que ver, pues eso, con alguien que tenía fama de saberlo todo y que los feligreses de una localidad pues le llama para que dé un pregón y que les cuente cositas. Así que si te parece, pues vamos con este cuento. Había una vez en un pueblo de la India un hombre que tenía gran sabiduría y gran santidad. Pensaban que era un sabelotodo y también sabía que tenía una cierta rareza, ¿no? Que era un poco extravagante. Pero bueno, lo que consiste es que este hombre se expresara con esa elocuencia un poco para reírse de él. Así que le llaman para que dé un pregón en el templo. Y el hombre pues acepta, pero también se da cuenta, ¿no?, de que hay como un cierto cachondeo y les quiere dar una pequeña lección. Así que el día que le convocan, allí que va, se sube al púlpito y la primera pregunta que les hace a todos los que están allí congregados, que están expectantes, a ver qué dice este hombre, a ver con qué nos sorprende. Y lo que dice este hombre, lo primero es: amigos, ¿sabéis de qué os voy a hablar? Y todos se quedan allí un poco mirándose uno al otro y dicen: pues no tenemos ni idea. Pues en este caso me voy porque sois un poco ignorantes y qué os puedo hablar que merezca la pena. Así que hasta luego. Se quedan todos así murmureando. ¿Qué ha pasado? ¿Qué le hemos hecho a este hombre? Pero bueno, no se dan por vencidos y le convocan para otro día. Oye, vuelve, un poco ya más humildes, y efectivamente, este hombre sabio vuelve a su púlpito y la primera pregunta que les dice: ¿sabéis de qué os voy a hablar? Y ya, claro, como ya se habían aprendido la lección los aldeanos, dice: sí, hombre, claro que lo sabemos. Dice: bueno, pues nada, si ya lo sabéis, pues que paséis buena noche. ¡Hala, hasta luego! Rumores otra vez en la sala. Pero no se da por vencido. Los aldeanos se sintieron burlados, pero bueno, con una cierta indignación le vuelven otra vez a convocar. Y efectivamente este hombre por tercera vez vuelve al templo, se sube al púlpito, dice: ¿sabéis, amigos, de qué os voy a hablar? Y claro, ya se habían puesto de acuerdo los aldeanos. Y una parte dijo: sí. Y otra parte: no, para nada. Así que el hombre sabio dice: bueno, pues en tal caso, que los que saben, que le transmitan los conocimientos a los que no saben. ¡Hala! ¡Hasta luego! Y se fue otra vez al bosque.
Todos somos contingentes, pero ese señor es necesario, Jesús. A ver, si alguien se quiere cachondear de un tío listo, al final puede salir escaldado. Así que las moralejas os las dejo para todos vosotros, pero bueno, me pareció representativo en este programa que hemos hablado de tantos conocimientos, en fin, de tanta sabiduría que atesoran nuestras dos invitadas, pero es cierto que muchas veces parece que ponen a prueba, ¿no? Un poco esa sabiduría y es cierto que un poco siguiendo la frase socrática que dijo en su momento, dice, solo hay un bien, el conocimiento, solo hay un mal, la ignorancia. Y al final ya sabéis que el conocimiento es lo que viene, pero lo que se queda es la sabiduría. Pues sabiduría sobre historia, ya lo ha demostrado María. Laura se ha tenido que ir al principio del programa, no nos ha podido acompañar más allá del saludo, pero como digo, María ha demostrado por las dos toda la sabiduría que atesoran y lo bien que lo ha contado. Como diría nuestra colaboradora y compañera Ser School, María, después de escucharte, estoy que no me encuentro culo con las manos. Y creo que es necesario, lo decía antes, afrontar el relato de la historia también desde este punto de vista, no más anecdótico, puntito más desenfadado, pero siendo rigurosos, como tú decías antes, contando la historia con los detalles tal y como son y no como nos han vendido. Y creo que eso los escobuleros lo podrán encontrar, lo recuerdo, en Mentiras de la Historia de España, editado por Espasa, de María y Laura Lara Martínez, que recomendamos a los oyentes. María, si les quieres decir algo más, por lo que quieran, deban consultar vuestro libro, el micrófono es todo tuyo. En Mentiras de la Historia de España desvelamos, entre otras cuestiones, que la gripe de 1918 no fue española, que el primer paciente se registró en Kansas, pero como España era neutral durante la Primera Guerra Mundial, pues se hablaba en los periódicos más de la gripe. Y además... Y también... Sí, termina, María. Sí, que José I no era un borracho, no bebía alcohol. Trató de hacer cosas buenas por España, aunque lógicamente como patriotas los españoles salieron a la calle para defender su nación frente a las intromisiones francesas, intromisiones a las que les había abierto la puerta una familia desunida, como era la de Carlos IV, familia de María Luisa de Parma, familia también de Fernando VII, cada uno que ponga el parentesco que tengan. Y que Carlos II no estaba hechizado, que el Greco tenía una visión perfecta. Hemos tenido que acompañar a varios de estos personajes, Laura y yo, al médico para tratar de poner blanco sobre las mentiras que se habían dicho acerca de ellos. Y la Segunda República, que ni fue tan mala ni fue tan buena, y que los arios españoles, la Filequina y otras fake news se las tragó Franco y se las tragó el franquismo. Nada, solo quería añadir, aparte de todo esto que ha comentado, porque me pareció muy sorprendente que en los últimos capítulos de este libro que me parece imprescindible, ¿no? Pues eso, precisamente para saber algo más de nuestro pasado, es que también menciona dos casos emblemáticos del mundo del misterio hispano, ¿no? Por una parte, los supuestos fantasmas del Palacio Linares, habla de Raimundita y habla, en fin, de las psicofonías y de las intervenciones que tuvo Tristan Baker y Carmen Sánchez de Castro, y también habla del caso Humo, ¿no? Y también habla de la falsificación de las fotos, tanto del caso de Aluche, de San José de Valderas, en fin, que me parece que es algo valiente que por parte de dos historiadoras, de dos doctoras, pues también se hayan adentrado en dos casos paradigmáticos dentro del folclore, por una parte ufológico y parapsicológico del mundo hispano. Y es curioso cómo el dictador Franco, durante el tiempo de los 40 años en los que no podía haber partidos, no podía haber sindicatos, sin embargo, alentó de algún modo el interés por lo sobrenatural y por la ufología, porque en la radio, en la prensa, se hablaba de todos estos casos con mucha libertad, entre comillas. Bueno, pues mira, una nueva manera de ver la historia. Recuerdo Mentiras de la Historia de España, editorial Espasa, de María y Laura Lara Martínez, y también se ha mencionado Juana I, la reina cuerda, en este caso de María Lara Martínez, editado por Secotia. María, muchísimas gracias por estas 2 horitas. Dale las gracias también de nuestra parte a Laura y nos escuchamos pronto de nuevo aquí en la Escóbula de la Brújula. Sí, hasta la próxima. Yo transmito vuestro mensaje a Laura. Muchísimas gracias, María. Chao. Un saludo a todos mis escucheros. Feliz año nuevo. Igualmente, gracias por la entrevista.
Pues Juan Ignacio, 2 horitas buenas que hemos echado aquí aprendiendo y escuchando historias, ¿eh? Sobre todo, no sé, me he acordado yo de una canción que decía: vamos a contar mentiras, tralará, vamos a contar mentiras, tralará, vamos a contar mentiras. Por el mar corren las liebres, por el monte las sardinas, David. Yo, mira, como todo lo que se ha contado aquí hoy ha sido verdad y no han sido mentiras, me voy con la música a otra parte. Hasta luego. Coge tus pinceles y vete, que dirían en el concurso de la tele, Marcos Carrasco. Hasta la semana que viene. Ay, no, sí. Veste. No, por favor. Oye, yo lo que me he quedado alucinado es con Franco Ufólogo, que igual escribió un libro que se le quedó en cartera 40 años tras los ovnis. Todo puede ser, Jesús. Todo puede ser. Todo es posible en este mundo, en este reino. Y antes empecé con una frase de San Juan, pues voy a terminar con una frase de Santa Teresa. Ella decía: la verdad padece, pero no perece. Y la verdad es, esperemos a ver si no pasa nada, es que en 7 días volvemos con una nueva escóbula de la brújula y que estamos cuando queráis en redes sociales, en facebook.com/la escóbula de la brújula, en Twitter e Instagram somos @escobuleros y para lo que necesitéis, contacto @laescobula.com, nuestro correo electrónico. Que ya sabes que si quieres más escóbula cada semana, tienes nuestras extróbulas, nuestros audios extra del programa en iVoox. Te puedes suscribir a partir de 1,49 € al mes y con esta tarifa plana tienes acceso a todos los contenidos extra de la escóbula que vamos publicando semana tras semana. Y lo dicho, que volvemos en 7 días. Saludos de Alberto Espinos a los mandos técnicos y de un servidor, Fran Izuzquiza. En una semana estamos aquí de nuevo para seguir aprendiendo. ¡Chao!